Hola a todos. ¿Alguna vez se han vengado de ustedes? No es divertido, ¿cierto? Bueno, esta es mi historia sobre la venganza, pero tiene un giro. No van a creer quién se estaba vengando. Permítanme presentarme. Soy Audrey y tengo 24. Decir que he tenido una vida infeliz es decir poco. Primero, mi papá dejó a mi mamá por otra mujer y no mucho después, mi mamá falleció de una enfermedad terrible. Básicamente toda mi vida se derrumbó en cuestión de meses y yo era muy joven en ese entonces. Fue duro crecer y siempre pensé que mi vida nunca iba a mejorar. Pero un buen día, alguien apareció en mi vida y cambió todo. Su nombre era Jim y era 7 años mayor que yo, y él cambió mi vida por completo. Él vivía en otra ciudad, pero venía seguido a mi ciudad en viajes de negocio. Nos enamoramos muy rápido, pero esa felicidad no duró mucho. Un día estaba trabajando en una tienda de ropa cuando se acercó una chica de la misma edad que yo. Quería que le ayudara a escoger un vestido, pero era bastante grosera y la atrapé mirándome con odio en sus ojos. ¿Quién era? ¿Y por qué me estaba tratando así? Finalmente, después de 2 horas, ella se decidió y escogió solo una corbata que quería comprarle a su esposo. Estaba aliviada de deshacerme de ella, pero quedé en shock al ver el nombre en su tarjeta de crédito. Jim Stewart. Su esposo tenía el mismo nombre que mi novio. ¡Qué coincidencia! Debió haberme visto mirando la tarjeta porque dijo de repente: «Sí, Jim es mi esposo. Ahora aléjate de él». ¿Qué? ¿Su esposo? ¿Mi Jim? Antes de tener la oportunidad de reaccionar, ella se volteó hacia todos en la tienda y dijo: «Esta chica es una cazafortunas y está intentando destruir mi matrimonio». Yo estaba en shock. Intenté explicar que no era cierto, pero ella no me escuchó. Solo se fue y yo quedé ahí parada escuchando a las personas susurrar sobre mí. Fue el momento más humillante de mi vida. Corrí de inmediato a la sala del personal y llamé a Jim. Estaba esperando que todo fuera un gran malentendido, pero podía escuchar en el tono de Jim que todo era cierto. Me dijo que me había mentido y que en realidad vivía en la misma ciudad, solo que había inventado lo de los viajes de negocio para no tener que verme seguido. Pero luego dijo: «Audrey, de verdad te amo. Lo nuestro es serio». Espera, ¿hablaba en serio? Era ridículo. Estaba asqueada. ¿Cómo podía tratarme así? Colgué y me sentí horrorizada. Me hizo recordar a la mujer horrible que le había robado a papá a mi mamá. Yo no quería ser esa mujer. Al día siguiente me mudé de la casa que Jim había alquilado para mí. Ya no quería estar relacionada con ese perdedor. Pero la vida funciona de forma misteriosa. El día que me mudé a mi nueva casa, vi a la esposa de Jim. Y no van a creerlo. Parece que ella se mudó también al lado. ¿Era una especie de broma? Y apenas me vio, ella sonrió y dijo: «¡Guau! ¡Qué coincidencia! Hola, vecina. Soy Linda». Al verla desempacar por su cuenta, no pude evitar preguntarme dónde estaba Jim, pero pensé que tal vez Linda había terminado con él y se había mudado sola. Al menos eso esperaba. Odiaría tener a Jim como mi vecino. Y fue así como comenzó mi nueva vida. Y ha sido una locura. Desde la primera semana, Linda empezó a hacerme bromas. Todo comenzó con ella echando su basura en mi patio. Incluso la atrapé haciéndolo y ella solo sonrió y dijo: «Ups, se me resbaló la mano». Luego se fue riéndose. Eso me puso furiosa. Y eso fue solo el comienzo. Un fin de semana, un repartidor apareció en mi porche con 10 pizzas extra grandes. Intenté explicarle que yo no las había pedido, y fue entonces que Linda apareció en mi puerta y dijo: «Oh, gracias por pedirme la cena, Audrey. Muero de hambre». Luego agarró 5 de las pizzas y se fue corriendo a su casa, dejándome con una deuda de $100. Cielos, era muy molesto y no tuve otra opción que pagar. Linda era demasiado. En serio. A pesar de lo enojada que estaba por sus bromas, también me sentía mal por ella. Sabía cómo era que alguien te robara a alguien que amabas. Debe odiarme mucho por haber arruinado su matrimonio, aunque eso no fue mi culpa. Así que decidí aguantar sus bromas. Lo superaría eventualmente y no iba a lastimarme, ¿cierto? Bueno, una noche escuché el timbre. No estaba esperando a nadie y me sorprendió ver a un joven con un anuncio que decía: «Acepto ser tu novia. Sal conmigo». Yo estaba confundida y le dije que se había equivocado de casa, pero luego me mostró la dirección en el otro lado. Era mi dirección. ¿Qué diablos? Le dije que no estaba interesada, pero él intentó agarrar mi mano y dijo: «Vamos, Linda, no seas tímida». Le dije que si no me dejaba sola, llamaría a la policía, así que tuve suerte de que saliera corriendo.
No necesitaba preguntar, sabía que esto era broma de Linda, pero esta vez había ido demasiado lejos. Decidí ir a su casa y hablar con ella de una vez por todas. Mientras caminaba hacia su casa, vi a alguien familiar en la calle. No podía creerlo. ¿Era mi papá? Habían pasado muchos años y estaba muy cambiado, pero no había duda de que era él. De repente balbuceé, ¿papá? Pero no supe qué hacer luego. Estaba pensando qué hacer cuando sentí a alguien detrás de mí. Volteé y ahí estaba Linda. Ella me sonrió y se alejó. ¿Cuál era su problema? ¿Había escuchado lo que había dicho? Estaba tan sorprendida de ver a mi papá que fui corriendo a mi casa. Lo odiaba por lo que le había hecho a mamá, pero él seguía siendo mi papá y quería saber si estaba bien y qué estaba haciendo aquí. Apenas dormí esa noche, no pude dejar de pensar en mi papá. La mañana siguiente estaba sentada junto a la ventana cuando él apareció de nuevo. Esta vez estaba con Linda y ella estaba agarrando su brazo. ¿Qué estaba haciendo con mi papá? ¿Por qué eran tan cercanos? Ese mismo día lo volví a ver y Linda y él se estaban abrazando. ¡Dios mío! ¿Estaban saliendo? Tal vez Linda me había escuchado llamarlo papá y ahora estaba coqueteando con él para vengarse de mí. Esto era demasiado. La idea de tener a Linda como madrastra me hizo querer vomitar. Esperé y esperé, pero él estaba dentro de su casa y no parecía que fuera a irse. Eventualmente él se fue y apenas lo vi en su coche, corrí hacia su casa. Estaba temblando mientras tocaba la puerta y cuando Linda abrió, yo le dije: «¡Eres demasiado! ¿Puedes detener ya tu venganza?» Linda parecía confundida y dijo: «¿De qué diablos estás hablando?» Linda parecía confundida y yo iba a explicarle cuando escuché pasos. Volteé y mi papá estaba ahí. Él dijo: «¿Qué sucede, Linda? ¿Por qué estás peleando con esta extraña?» ¿Extraña? ¿No me reconocía? Luego Linda habló y dijo: «Está bien, papá, solo tenemos un malentendido». ¿Qué? ¿Papá? ¿Él es tu papá? ¿En serio?, dije yo. Sí, ¿por qué? ¿Qué sucede?, dijo ella. Linda, no necesitas mentirme. Sé que estás saliendo con mi papá para vengarte de mí, continué yo. ¡Guau! Espera, ¿a qué te refieres con tu papá?, jadeó Linda. Al escuchar eso, mi papá también pareció confundido y luego caminó hacia mí y preguntó si podía tomar mi mano. Al ver mi marca de nacimiento, él empezó a llorar y a abrazarme. ¡Audrey! ¡Eres tú! ¡De verdad eres tú! No supe cómo reaccionar, así que permití que me abrazara. Había pasado mucho desde que alguien me había abrazado así. Desde que mamá había muerto, yo había intentado ser fuerte y aguantar, pero de repente no pude aguantar más. Estallé en lágrimas en sus brazos. Nos quedamos así por mucho tiempo. Y eventualmente me hizo entrar en casa de Linda y me contó la historia. Resulta que después de dejarme a mí y a mamá, él fue engañado por esa mujer y estaba tan avergonzado que decidió mudarse a otra ciudad y empezar de cero. Él estaba trabajando en una construcción un día cuando resultó herido, así que terminó en un hospital y fue ahí donde conoció a Linda. Ella había estado en un accidente automovilístico y necesitaba una transfusión de sangre con urgencia. Ella tenía un tipo raro de sangre, pero afortunadamente papá tenía el mismo tipo y se ofreció a hacerle la transfusión. Después de eso, ambos se volvieron cercanos y al ver que Linda había perdido sus padres en el accidente automovilístico, mi papá eventualmente la adoptó. No podía creerlo. Mi papá había pasado por mucho y todo este tiempo pensé que había estado viviendo su vida con una mujer rica. Me sentía muy mal por él y decidí dejar atrás el pasado y perdonarlo. En cuanto a Linda, ella también estaba confundida por la coincidencia, así que salió de la habitación para procesarlo todo, mientras que papá y yo empezamos a contarnos nuestras vidas. Luego Linda preparó la cena para los tres y antes de comer, ella tomó mi mano con timidez y dijo: «Audrey, he sido horrible contigo. Lo siento. Sé que tú no eres la responsable de mi divorcio, pero me sentía enojada y por eso te hice todas esas bromas. Eso fue muy infantil, ¿cierto? Por favor, perdóname, hermana». Nos reímos y nos abrazamos para hacer las paces. No podía creerlo. Después de todos estos años de estar sola, de repente tenía una hermana y mi papá estaba de regreso. Mi vida finalmente había dado un giro y casi me río al pensar que todo sucedió por haber conocido a Jim. Al menos algo bueno había salido de esa relación desastrosa. Hola, me llamo Daisy. Soy una chica universitaria normal de 19 años, viviendo lejos de casa por primera vez, y no puedo negar que algunas veces me sentía sola y extrañaba mi hogar. Pero está bien, tenía a Lucas, mi adorado novio. Vale, es cierto, su familia tiene dinero, así que él siempre me lleva a lugares bonitos y me compra regalos geniales.
Hace algunos meses, él incluso me dijo que me mudara con él a la mansión de su familia, y yo acepté, pero no me malentiendan. No soy una cazafortunas, es que no tuve otra opción. Todo empezó una noche cuando unos ladrones entraron en mi apartamento mientras estaba dormida. Fue aterrador. Sabía que estaban revisando mi sala y robando mi televisión y mi laptop, pero preferí quedarme quieta para protegerme. Después de eso ya no quería estar sola en casa y Lucas estaba muy preocupado por mí. Así que una noche me dijo: Daisy, creo que deberías venir a vivir conmigo, al menos hasta que encuentres una compañera de habitación. ¡Guau! No esperaba eso. Pero supongo que tenía sentido. Pero me sentía un poco incómoda al respecto. Ya había ido a su casa algunas veces, o mejor dicho, la mansión de sus padres, y aunque había mucho espacio y sus padres me adoraban, no quería sentir que estaba invadiendo. Sintiendo mi recelo, él continuó: les he explicado la situación a mis padres y están de acuerdo. Yo le sonreí y contesté: vale, está bien, pero será algo temporal. Me sentía muy ansiosa antes de mudarme con Lucas y su familia. No estaba segura de poder adaptarme a su estilo de vida y no quería molestar a sus padres. Me preocupé mucho, pero nunca pensé que mi problema sería con la criada. Sí, me escucharon bien. El primer día en la mansión, una mujer animada corrió de inmediato hacia mí y me saludó. La señora Harris me la presentó. Ella es nuestra criada, Sara. Ha estado con nosotros por años, así que si tienes algún problema, solo habla con ella. Todos somos una familia. Siéntete cómoda. Luego Sara agarró rápidamente mi maleta y me sonrió. Señorita, permítame ayudarla con eso. Le mostraré su habitación. Era extraño tener a alguien haciendo cosas por mí. Solo pude sonreír y seguirla por las escaleras. Eso me hizo sentir bienvenida aquí, y con lo amable que era esta criada, tal vez podríamos ser amigas. Pero de repente un golpe me sacó de mis pensamientos. Era Sara. Había dejado mi maleta en el suelo y luego dijo: ¿qué es lo que llevas ahí dentro? Llévala tú misma. Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. Luego se fue. ¿Qué fue eso? ¿Hice algo mal? Confundida, levanté rápido mis cosas. No quería ser el enemigo de nadie, especialmente no en mi primer día. Así que después de desempacar mis cosas, bajé a la cocina para ayudarla a preparar la cena. Ella seguía malhumorada y me dijo que me alejara porque solo estaría atravesada. Yo fui persistente. De verdad quería resolver cualquier malentendido que hubiera entre nosotras. Eventualmente ella aceptó y dijo: «Está bien. ¿Quieres ayudar? Ve y corta todas esas cebollas». «Sí, claro. Pero, ¿todas estas?», le pregunté mientras veía una cesta llena de cebollas. «¿Vas a ayudarme o no?», contestó ella enojada. Yo contesté: «Vale, no te preocupes, yo lo hago». Intenté empezar una conversación con ella, pero ella me volteó los ojos. Mientras tanto, las cebollas eran un infierno. Mis ojos estaban ardiendo y las lágrimas cayendo. ¡Auch! Cuando terminé, finalmente, ella miró mis ojos hinchados y dijo: «Si te molesta tanto vivir aquí, deberías irte». «Son las cebollas», le dije. Ella hizo una mueca y me las quitó. Luego caminó directo hacia la papelera y las botó todas mientras decía: «Te tardaste mucho. Ya no las necesito». «¿Ah? ¿Qué?». Me enojé, pero estaba demasiado exhausta para discutir con ella. Fue entonces cuando Lucas y sus padres bajaron para cenar. Sara acomodó la mesa y luego me llamó con una enorme sonrisa mientras preparaba una silla para mí. «Señorita Campbell, por favor, tome asiento. La cena está lista». ¿Hablaba en serio? No podía aguantar sus cambios constantes de personalidad. Después de la cena me acerqué a Sara mientras ella lavaba los platos. «Mira, lo siento, pero ¿hice algo que te molestará?» «Sí, claro que lo hiciste. Caminas por aquí como si fueras la dueña, pero no eres más que un parásito, y no voy a permitir que te metas en mi hogar». Antes de tener tiempo de procesar sus palabras, ella agarró un plato de mármol que parecía costoso y me sonrió mientras lo dejaba caer al suelo. Luego tomó un pedazo del plato roto y se cortó rápido la mano y empezó a gritar: «¡Señorita! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, no quería molestarla! Pero no debió haber roto esto. Es el plato favorito del señor Harris». Al escuchar el golpe, todos se reunieron rápido en la cocina y me miraron en busca de respuestas. Yo me expliqué de inmediato. «No, no es así». Pero la señora Harris dijo: «Está bien, vamos a ayudar primero a Sara». Luego se la llevó para buscar el kit de primeros auxilios. Yo agarré el brazo de Lucas. «Bebé, yo no hice eso». Él me tranquilizó con una sonrisa. «Daisy, no te preocupes». «No comprendes. Sara lo hizo adrede y me culpó». Él se rió como si acabara de escuchar algo ridículo y luego dijo: «Imposible. Apuesto a que solo es un malentendido. Sara es muy amable. No te preocupes, las dos se volverán cercanas en poco tiempo. Ahora déjame limpiar este desastre. Tú ve a relajarte». Me sentía frustrada y enojada, pero acepté regresar a mi habitación. Esta chica estaba en mi contra, pero ¿cuál era la razón? En las semanas siguientes, su venganza contra mí continuó.
y ella lavó mi ropa blanca con la de colores. Luego botó intencionalmente mis cosas y dijo que lo había confundido con basura mientras limpiaba mi habitación. Colocó hojuelas de chile picante en mi comida y luego se acercó corriendo con un vaso de agua cuando empecé a atorarme. Y así. Lo peor de todo es que Lucas y sus padres no escuchaban ninguna palabra mala sobre ella. Estaban completamente ciegos y no veían lo loca que estaba. No comprendía por qué me odiaba tanto. ¿Estaba celosa de mí o algo así? De acuerdo, si quería jugar conmigo, entonces a jugar. Así que decidí espiarla para atraparla con las manos en la masa y mostrarles a todos su verdadero yo. Mi oportunidad de exponerla finalmente llegó. Estaba pasando por su habitación y la vi sosteniendo un reloj. Lo reconocía, era el reloj del señor Harris. Ella se veía sospechosa mientras lo guardaba en su gabinete y lo escondía debajo de su ropa. ¡Ajá! La atrapé. Corrí hacia el jardín para encontrar a la señora Harris y la logré persuadir de que me acompañara a la habitación de Sarah. Sarah se quedó parada viéndose inocente mientras la señora Harris revisaba su gabinete. Pero el reloj no estaba ahí, y lo encontramos intacto en el tocador de la habitación principal. ¿Eh? En ese momento Sarah empezó a llorar. «Señora, yo nunca le robaría algo. Usted lo sabe. He hecho todo lo posible por complacer a la señorita Campbell, pero ella parece decidida a volver miserable mi vida». «Oh, Dios mío, esas lágrimas de cocodrilo. ¿No tenía vergüenza?» Intenté explicarle a la señora Harris, pero ella levantó su mano y dijo que no quería escucharme. Yo quería reconciliarme, así que a la mañana siguiente le preparé a la señora Harris su batido favorito y su desayuno. Lo ordené muy bien en el comedor y luego subí a buscarla, sonriéndole a Sarah mientras pasaba a su lado. La señora Harris parecía feliz con el gesto, pero una hora después dijo que no se sentía bien. Estaba tocándose su estómago mientras me miraba y me culpaba de haber envenenado su comida. ¿Qué? Era muy frustrante y Lucas no estaba en casa para poder hablarle. Así que fui a la cocina para revisar la fecha de expiración de todo lo que utilicé y juro que todo era fresco. Incluso revisé la basura para ver el cartón de leche que había utilizado. Fue entonces que vi algunas semillas de sésamo. Eso es raro. Yo sabía que la señora Harris era alérgica, así que nunca había en la casa. Debía de ser Sarah. Debió haber envenenado el desayuno cuando yo salí de la habitación. Más tarde, ese mismo día, la señora Harris se sentía mejor y fui a verla y le dije que me iba con una condición. Luego la persuadí de entrar en mi habitación y esconderse en el closet. Creo que ya estaba dispuesta a hacer lo que sea para sacarme de su casa. Luego llamé a Sarah para que me ayudara a empacar mis cosas. Ella entró en mi habitación con una sonrisa arrogante y pateó la caja con mis cosas y dijo: «Yo siempre voy a ganar». Yo contesté: «Vale, tú ganas». Pero antes de irme, quiero preguntarte algo. Tú pusiste semillas de sésamo en el desayuno que le preparé a la señora Harris, ¿cierto? Sarah pareció mirar alrededor para comprobar que no hubiera nadie antes de sonreír y decirme: «Sí, fui yo. Mientras tú convencías a la señora Harris, yo trituré algunas y las mezclé con ese batido asqueroso que preparaste. Oh, también fingí robarme el reloj porque sabía que me estabas espiando. Cielos, ¿me la pusiste tan fácil? ¿Pero por qué?», pregunté yo. «¿Pero por qué?», dijo ella imitando mi voz. «Porque esta es mi familia. He vivido aquí por años. No puedes aparecer linda y sin preocupaciones y esperar tenerlo todo y sacarme de mi propio hogar». «Yo nunca quise sacarte. Todo lo que quería era ser tu amiga». «Sí, claro. Esta es mi mina de oro, no la tuya. Tarde o temprano todo esto será mío y Dios sabe que me lo merezco. He tenido que aguantar esta molesta familia y un salario horrible por años. El señor Harris siempre deseó tener una hija, pero no, solo obtuvo ese hijo tonto que tiene. Solo es cuestión de tiempo para que se dé cuenta de que yo puedo ser la hija que desea. O ahora que no estarás aquí, será más fácil para mí atrapar a Lucas y tener su bebé. De cualquier forma, yo siempre voy a ganar». De repente las puertas del armario se abrieron y salió la señora Harris furiosa. Agarró a Sarah de su cabello y la arrastró fuera de la habitación. ¡Guau! ¿Quién iba a imaginar que la calmada señora Harris podía ser tan genial? Supongo que todos tienen un lado oculto. Como sea, esto demostró mi inocencia y Sarah fue echada de inmediato. Luego la señora Harris se disculpó conmigo e insistió en que siguiera viviendo con ellos. Le agradecí la oferta, pero la rechacé amablemente, ya que me sentía lista para irme y mudarme con mi amiga. Solo estaba aliviada de que hubiera descubierto la verdad y de que Sarah se haya ido de una vez por todas. Y bueno, Lucas y yo seguimos juntos y muy felices. Sí, era molesto que no me creyera al principio, pero es un chico tan dulce y confiado que nunca esperó que alguien pudiera ser capaz de cosas tan horribles. Pero bueno, esa es una de las muchas razones por las cuales lo amo.
En cuanto a sus padres, bueno, los sigo visitando algunas veces. Incluso cocino para ellos de vez en cuando. ¿Alguna vez permitirían ahogarse tanto en odio que cambiarían toda su vida para vengarse de alguien? Bueno, eso es exactamente lo que hice y no salió como lo planeaba. Soy Clara y tengo 25 años. Todo empezó hace 5 años cuando mi novio Jason se fue a estudiar al extranjero en Francia. Estábamos muy enamorados en ese entonces y no fue fácil estar lejos, pero nos fue sorprendentemente bien. Jason incluso prometió que nos casaríamos cuando regresara. Pero después de algunos meses de estar lejos, él empezó a volverse distante. Ya no me llamaba todos los días y apenas contestaba mis mensajes. Pensé que tal vez estaba muy ocupado y estresado con su nueva vida, mientras me extrañaba. Así que decidí hacer una locura y volar a París para sorprenderlo en su cumpleaños. No pensé mucho al respecto, solo me subí emocionada al avión y tomé un taxi hacia su apartamento. Pero, bueno, me arrepentí al instante cuando lo vi en el vestíbulo. Ahí estaba Jason, pero no estaba solo. Estaba abrazando y besando a otra chica. Incluso subieron juntos. Sentí que me hervía la sangre y quería gritar, pero solo me fui. Estaba muy triste, pero también muy enojada. ¿Cómo pudo traicionarme de esa forma? Viajar tan lejos solo para ver a mi novio traicionándome frente a mis ojos fue algo malo. Y no pensaba que la vida pudiera empeorar. Pero estaba equivocada. Las cosas estaban por empeorar todavía más. Después de dejar su casa, me registré en un hostal cercano y lloré hasta quedarme dormida. Al siguiente momento desperté porque empecé a oler a quemado. ¡Oh, Dios! ¡El hostal se estaba incendiando! Tuve la suerte de salir viva de ahí, pero sufrí quemaduras terribles y quedé con una enorme cicatriz en mi rostro. Ahí estaba yo, con el corazón roto y quemada en un país extranjero, donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma. Nunca había estado tan sola y fea en mi vida. Mientras me miraba en el espejo, todo lo que sentía era ira y resentimiento hacia Jason. Había destruido mi vida y lo haría pagar cueste lo que cueste. Después de recuperarme, me subí a un avión y regresé a los Estados Unidos. Fue entonces que empecé a planear mi venganza. Tenía algunas cosas planeadas, pero primero lo primero. Cirugía plástica. Apenas me gradué, me hice un trabajo en todo mi rostro. Incluso me cambié el nombre. Me mudé a un nuevo apartamento y viví con una nueva identidad. Mi vida ya era muy miserable y ahora todo lo que quería era empezar de nuevo. Y funcionó. Después de la cirugía me convertí en una persona totalmente diferente, justo como quería. E incluso me volví más hermosa que antes del accidente. Me sentía increíble y no podía esperar a empezar a vivir de nuevo. Por supuesto, debía trabajar mucho para pagar mi cirugía plástica, pero valió la pena, ¿cierto? Además, fue así como intenté construir una carrera para mí. Jason se arrepentiría de haberme engañado el resto de su vida. Eso era seguro. Y tal como había planeado, después de 3 años de trabajo duro, eventualmente fui ascendida a una posición de gerente en una empresa de construcción para la cual trabajaba, y me convertí en una mujer hermosa y exitosa que muchas personas admiraban. Al mismo tiempo, algunas de mis amigas mencionaron que Jason finalmente había regresado de París y ahora estaba trabajando para una gran empresa arquitectónica. Casi me río cuando escuché el nombre de la empresa. Era el nuevo socio de nuestra empresa. ¡Ja! Las cosas iban a ponerse divertidas. Mis amigos también me dijeron que había traído a su novia francesa a los Estados Unidos e iban a casarse pronto. ¿Qué? ¿Iba a casarse? Parecían muy felices juntos, ¿eh? Con razón no había intentado contactarme en todos estos años. Después de que lo atrapé, yo desaparecí. Podría haber estado muerta y él no se hubiera enterado, pero parecía que no le importaba. Esto me hizo odiarlo incluso más. No podía permitir que un traidor así pudiera vivir tan feliz. No podía esperar más. Era hora de poner en acción mi plan. Primero, le dije a mi jefe que trabajaría en el proyecto con la firma de Jason. Al menos así tendría una excusa para acercarme a él. En la primera reunión me aseguré de verme lo más hermosa posible y esperé aguantando la respiración. Por supuesto, Jason no me reconoció
Y vaya, vaya, vaya. Aunque no lo crean, se la pasó mirándome y coqueteándome. Me pareció divertido y seguí coqueteando con él. Y eventualmente él se dio cuenta y me invitó a salir. ¡Qué imbécil! Ahora comprendí por qué me había abandonado en el pasado. Incluso cuando tenía a su prometida, él podía coquetear sin problemas con otras. ¡Pobre de su prometida! Le seguí el juego e incluso hice planes para volverme amiga de su prometida, Valerie. Sabía que ella iba a una cierta cafetería, así que un día fui y me choqué con ella por accidente, derramando agua en su hermosa ropa. Me disculpé y le dije que pagaría para secarle su ropa, y eventualmente empezamos a hablar y nos llevamos bien. Intercambiamos números y le pregunté si le gustaría ir de compras un día, y ella aceptó. Esto era demasiado sencillo. Algunos días después fuimos de compras y no pasó mucho tiempo para que empezara a confesarse sobre lo sola que se sentía y que no conocía a nadie, solo a su novio. Yo le sonreí con dulzura y le dije que estaría feliz de ser su mejor amiga. Al mismo tiempo, Jason y yo estábamos saliendo. Fingí enamorarme de él, aunque por dentro estaba furiosa. Incluso le dije que le compartiría algunos documentos confidenciales de trabajo si me consentía y me trataba como una princesa. Él parecía totalmente enamorado de mí y pasaba todo su tiempo llevándome a cenar y comprándome regalos costosos. Parecía que ya no estaba interesado en Valerie. Obviamente, Valerie vino a mí y me contó que estaba muy triste porque la boda se acercaba pronto, pero su prometido era frío y estaba actuando extraño. Por un lado la consolé y la animé, y por otro lado seduje a Jason y le quité todo su dinero. Incluso había puesto mi nombre en el contrato de la casa, así que técnicamente era dueña de su casa. ¿Saben? Quería que Jason sintiera el dolor de ser engañado por la persona que confiaba. Un día, Valerie me llamó llorando y me dijo que sospechaba que su novio estaba viendo a alguien más. Le pregunté cómo se llamaba su novio y dónde trabajaba, y le dije que no se preocupara, que yo la iba a ayudar. Algunos días después, le envié a Valerie algunas fotografías de él conmigo, pero obviamente oculté mi rostro. Sin embargo, eso era suficiente para hacerla sufrir. Luego le dije a Valerie que parecía que su novio estaba trabajando con la otra chica en un proyecto y que Valerie podía vengarse destruyendo el proyecto. De esa forma, él ya no podría trabajar con la otra chica. Valerie me creyó todo. Fue una locura. Al día siguiente escuché de mis colegas que la loca prometida de Jason había destruido el diseño final del proyecto de ambas empresas. Había derramado agua en su laptop y la había lanzado al suelo. La fecha límite estaba muy cerca y era muy tarde para volver a comenzar. Aparentemente el jefe de Jason estaba furibundo y lo despidió de inmediato. Este contrato valía millones de dólares y él había arruinado todo. Debía reconocérselo a Valerie. Ni siquiera lo pensó. ¡Así de tonta era! ¡Ja! Jason se lo merecía. Finalmente, el karma había regresado a patearle el trasero. Esa noche fui a su casa. Jason no tenía trabajo, dinero y estaba por perder a su prometida y también a su casa. Toqué la puerta y Valerie abrió. Estaba sorprendida de verme, pero no tanto como lo estaría pronto. Jason me vio y parecía que iba a desmayarse. ¡Sorpresa!, dije yo. «Hola, Jason». Al ver esto, Valerie parecía confundida y dijo: «Espera, ¿ustedes se conocen?» Yo me reí y dije: «Claro que sí, Valerie. De hecho, yo soy la otra mujer con quien te está engañando. Y eso no es todo. Soy la ex de Jason». Luego me volteé hacia Jason. «Así es, Jason. Soy yo, Clara». «Valerie, cuando él fue a París, estaba saliendo conmigo y luego me engañó contigo. Así que solo estaba buscando mi dulce venganza». Ambos parecían sorprendidos y en vez de gritarme, empezaron a pelear entre sí. Valerie estaba gritando: «¿Cómo pudiste?». Jason gritó: «¡Estás loca! Si no hubieras arruinado mi laptop, las cosas no estarían así». «¿Ah, en serio? Si no me hubieras engañado, yo no hubiera hecho eso», dijo Valerie mientras empezaba a llorar. Poco después se enteró de que la casa me pertenecía ahora y todo su dinero. Y fue entonces que todo se volvió una locura. Solo me quedé parada admirando cómo había salido mi venganza. Eventualmente, ellos terminaron y decidí echarlos de la casa.
Así que mi querido plan de venganza de los últimos años había salido bien. Sin embargo, había solo un problema. El precio que había pagado no había sido pequeño. Cuando aparecí en el trabajo, todos estaban susurrando sobre mí, diciendo que el proyecto en el que había trabajado había sido un fracaso, y todo porque había seducido al hombre de la otra firma, incluso cuando estaba por casarse con su prometida. Era un desastre. Mi reputación estaba arruinada. No podía manejar tener a todos en mi contra, así que renuncié. Decidí pasar algo de tiempo en casa, intentar aclarar mi cabeza. No lo entendía. Después de pasar tantos años planeando mi venganza, y ahora que finalmente lo había logrado, ¿por qué me sentía tan mal? Estaba tan concentrada en arruinar la vida de Jason que no pensé cómo podría afectar a la mía. ¡Estaba delirando! Por encima de todo, la alegría y satisfacción de verlos a ambos mudarse de la casa fue temporal, y lo único que quedó fue una sensación de vacío. ¿Qué había estado haciendo? Solo había arruinado las vidas de las personas, especialmente la de Valerie. Ella era inocente en todo esto. ¿Cómo había podido ser tan cruel? Un día, mientras caminaba por la calle, la vi en una parada de autobús y se veía muy triste y delgada, y me atormentó verla así. Esa pobre chica no se merecía eso. No podía quedarme ahí parada sin hacer nada. Debía disculparme. Así que corrí por la calle, pero cuando llegué, el bus se había ido con ella. Decidí llamarla. Le pregunté si podíamos hablar y al principio me rechazó, pero cuando le dije que lo sentía y lo horrible que me sentía por todo, ella aceptó verme. Yo tenía las llaves de su vieja casa mientras ella caminaba hacia mí y se las entregué. Ella se sorprendió, pero luego empecé a explicarle. Valerie, lo siento mucho. No quería lastimarte. Es solo que Jason rompió mi corazón. Y por años lo único que pensé fue en destruir su vida como él había destruido la mía. No sabía que eras tan dulce y ahora veo lo horrible que fui contigo. No mereces nada de esto. Confiaste en mí y yo te traicioné. Al principio Valerie no dijo nada. Luego empezó a gritarme diciendo que pensaba en mí como su mejor amiga y que se sentía patética por haber confiado en mí. En este momento yo empecé a llorar. Era un monstruo. Cuando empecé a llorar, algo cambió en Valerie. Me abrazó. No podía creerlo. Después de todo lo que le había hecho, ella seguía queriendo abrazarme. Ahí estábamos abrazándonos y llorando. Y sí, finalmente algo bueno había salido de todo este desastre. Tenía una amiga y muy rápido esta amiga se convertiría en mi mejor amiga. Estaba segura. Chicos, honestamente, no les recomiendo desperdiciar su tiempo en venganzas. Desperdicié muchos años de mi vida obsesionada con vengarme de Jason y al final solo me lastimé a mí misma y a la pobre e inocente Valerie. Por mi experiencia, solo quiero decirles que siempre sean la mejor persona y vivan por ustedes, no por otros. Hola, soy Jessica. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Mi familia tiene dinero, soy hermosa y brillante, incluso mi trabajo es lujoso. Pero por dentro tengo una falla en mi personalidad, tengo mal genio y eso casi me hace perderlo todo. Yo siempre he sido la pequeña princesa de papi, lo que significa que todo lo que quiero debo obtenerlo, ya sea ropa nueva, un coche nuevo y vacaciones exóticas. Debido a esto, las demás chicas siempre estaban celosas de mí, pero Kath era diferente. Ella se dio cuenta de que había mucho más en mí que mi ropa de diseñador y mi cabello brillante. La familia de Kath vivía cerca. Verán, mi papá era amigo del padre de Kath, el cual había fallecido cuando ella era pequeña. Pero como mi papá es un buen hombre, él siguió apoyándolos. Él pagó la educación de Kath, así que fuimos a la misma escuela. Ella era la única amiga que podía manejar mi mal genio. Lo sé, no era agradable, pero era difícil lidiar con los celos de las chicas promedio hacia mí, y como resultado de eso hubo varios incidentes. Una vez, cuando era una estudiante de primaria, una chica se atrevió a colocarse mi camiseta después de deporte. Dijo que había sido un accidente. Sí, claro. Le grité que la había estirado y ahora me debía una nueva. Kath intentó calmar la situación, pero solo quedó atrapada en medio de la lucha de gritos. Literalmente, la chica y yo nos estábamos gritando insultos con Kath en medio. Luego, en otro momento, algunos chicos se sentaron en mi asiento en la cantina y cuando les pedí que se movieran, ellos se rehusaron. Estaba muy enojada, así que derramé mi mostaza en ellos.
Al ver que los niños estaban por volverse locos, Kath les pasó una servilleta, se disculpó con ellos y luego me sacó de ahí antes de que los embarrara con todo mi almuerzo. Ella comprendía que siempre me enojaba demasiado, pero nunca se molestaba conmigo. Por eso nuestra amistad continuó hasta que nos convertimos en adultas. Era perfecto tener una amiga como Kath al crecer, pero lo que hizo incluso más perfecta mi vida fue la llegada del chico de al lado. Sí, una nueva familia se había mudado, y mi mamá me dijo que un chico lindo de mi edad estaba saludando a las personas. Yo salí corriendo para verlo y encontré a Kath en su porche hablando con un chico muy lindo. Acomodé mi cabello y avancé hacia ellos. «¡Hola, Kath!». Le sonreí y luego volteé hacia él y dije «¡Hola! Definitivamente no te he conocido, porque nunca te hubiera olvidado». Él me sonrió de vuelta y se presentó como Andrew, y dijo que vivía en esa cuadra. Me senté en el sofá de la casa de Kath e investigué a Andrew y me enteré de que era un influencer bastante famoso. Su papá había escapado con otra mujer y había empezado una nueva familia, así que Andrew vivía con su mamá y su abuela. Y lo mejor de todo es que era soltero. Tomé el brazo de Kath e insistí que me ayudara a conquistar a Andrew. Al principio parecía un poco incómoda, pero luego aceptó ayudarme. Persuadí a Kath que fingiera haber perdido su teléfono. Luego yo fui a casa de Andrew y le rogué que viniera a ayudarnos a buscarlo. Él pasó toda la tarde intentando ayudarnos a buscarlo, solo para escucharlo vibrando en mi bolsillo. ¡Ups! Luego, una vez, esto no fue planeado, pero logré atascar uno de mis nuevos tacones en una tapa de drenaje. Estaba parada ahí, gritando, cuando Andrew pasó por ahí y me ayudó a quitarme mis zapatos. Yo me rehusé. ¿Tenía idea de lo costosos que eran? Él solo se rió y me dijo que me recostara en él mientras él sacaba mi zapato. ¿Quién no se derretiría por este chico tan gentil? Después de eso empezamos a hablar más y luego todos los días. Tenía sentido del humor y era muy gentil conmigo. Era maravilloso saber que estaba impresionado por lo linda que era por fingir esconder el teléfono de Kath en mi bolsillo para volvernos amigos. ¡Qué vergüenza! Pero parecía que eso le gustó, y después de 2 meses, él me pidió salir en una cita y pronto nos volvimos una pareja oficial. Me encantaba estar con su familia y su mamá y su abuela eran muy dulces y amigables. Luego, mi papá me dijo que necesitaba que fuera a un viaje de negocios de 3 meses en San Diego. Yo no quería dejar a Andrew por tanto tiempo, pero no podía hacer nada al respecto. ¡Ugh! Ser una adulta apestaba a veces. Ahora solo tenía que empacar y tomar un vuelo a San Diego, y luego terminar el trabajo lo más rápido posible. Poco sabía las cosas terribles que sucederían en los próximos 3 meses. Una noche, mamá me llamó. Estaba furiosa, y al principio no pude entender lo que estaba diciendo. Finalmente, ella se calmó lo suficiente para poder comprenderla. Jess, descubrí una prueba de ADN escondida en uno de los gabinetes de tu padre. Kath es su hija biológica. Nos ha estado mintiendo todo este tiempo. No puedo aguantar esto. Me voy a divorciar de él y no estaré feliz hasta dejarlo sin nada. ¿Qué? ¿Kath era mi hermana? No podía ser cierto. Llamé a Kath para llegar al fondo de esto. Apenas contestó, yo le grité. ¡Tu papá es mi papá! ¿Cómo pudiste mantener esto en secreto? Eres una basura. Y tu mamá también. Ambas son unas cazafortunas horribles. Y las odio a ambas. Kath balbuceó. ¿Qué? No entiendo. Me escuchaste. Eres una basura. Y tu mamá también. Solo es una comehombres y una mentira obsesionada con el dinero. ¡La odio! Sollozando, Kath contestó. No hables así de mi mamá. Eso solo me enojó todavía más, así que le grité. Voy a decir lo que quiera. Te odio y la odio a ella. Espero que se caigan por un hueco y nunca salgan. De repente escuché una voz en el fondo. ¿Con quién estás hablando? ¿Y por qué estás así? Conocía esa voz. Era la voz de Andrew. ¿Por qué estaba con Kath? Estaba por gritarle que se alejara de mi hombre, pero ella colgó. Intenté llamar de inmediato a Andrew, pero él no contestó. Estaba tan enojada que empecé a gritar y luego fui a la cocina y empecé a destruir vasos en el piso y sacar cosas de los estantes. Al día siguiente Andrew me llamó. Pensé que iba a intentar ocultar lo que había hecho, así que le respondí diciendo: «Hola, Andrew. Es agradable finalmente escuchar de ti». Él contestó:
Hola, Jess. Mira, tengo algo importante que decirte. Es mi abuela. Está en el hospital y no puedo pagar las facturas. Odio pedirlo, pero ¿podrías prestarme algo de dinero? Furiosa, yo le grité. ¿Quién crees que eres? Me traicionaste a mis espaldas y ahora tienes las agallas de pedirme ayuda. No es mi problema, Andrew. Él se quedó callado y luego colgó. Al principio estaba furibunda. ¿Cómo se atrevía a hacerme eso? Pero una vez que tuve tiempo de calmarme, pensé que tal vez había exagerado un poco. Digo, podría haberle dado la oportunidad de explicarse, así que intenté llamarlo de nuevo, pero no me contestó. Llamé a Kath y en mi voz más calmada le pedí que me dijera qué estaba sucediendo. Ella dijo que no tenía idea de que mi papá también era su papá, y era mucho para procesar. Luego dijo que solo había estado anoche con Andrew porque su abuela tenía fiebre y ella estaba intentando ayudarlo. Pero la fiebre empeoró y tuvieron que llevarla al hospital. Me sentí muy mal al respecto, así que intenté llamar a Andrew para resolver este problema, pero había bloqueado mi número. Le transferí algo de dinero para los gastos de su abuela, pero él me lo regresó. ¡Cielos! Era muy difícil estar lejos de Andrew y no poder acercarme y hablar con él. Lo extrañaba mucho. Debido a esto, empecé a confesarme mucho con Kath y ella me informó cómo iba todo con la abuela de Andrew. Aparentemente no estaba bien. Luego, un día se le ocurrió una idea para ayudarme. Me dijo que le enviara el dinero a su cuenta y ella se lo daría a Andrew y le diría que era su dinero. Luego, cuando su abuela estuviera mejor, ella le diría la verdad a Andrew sobre el dinero y él se daría cuenta de lo mucho que me importaba y me perdonaría. Pensé que era una gran idea, así que le envié el dinero a Kath. Luego todo se puso raro. Ella contestaba menos y luego dejó de hablarme por completo. Luego, 2 meses después, por las redes sociales descubrí que Andrew se estaba casando con Kath. ¿Qué? Después de gritar como loca, me calmé lo suficiente para comprar un vuelo de regreso a casa. Tomé un Uber para ir a casa de Andrew y toqué su puerta. Él respondió y al verme, me cerró la puerta en la cara. No iba a irme hasta que hablara conmigo, así que me senté en su puerta. Solo fue cuando empezó a llover que eventualmente me abrió la puerta y me dijo enojado: «Vale, tienes 2 minutos y luego te quiero fuera de mi propiedad. Mira, sé que estás enojado y lo siento, pero ¿por qué me estás ignorando? Intenté compensarte por lo que hice. Te envié el dinero». «Lo sé, y te lo regresé. ¿Recuerdas?», gruñó él. «No ese dinero, el dinero que Kath te dio y dijo que era mío». «¿Qué? Ese dinero era suyo, no tuyo. Estás celosa. Descubriste que me voy a casar con ella y estás aquí para arruinar nuestras vidas». «No, claro que no. Por favor, fui yo. Quería ayudarte». Le rogué, pero él volvió a cerrarme la puerta. Me quedé parada y mojándome mientras analizaba sus palabras. Kath le había mentido a Andrew sobre el dinero. ¿Por qué haría eso? Furiosa, fui directa a su casa y estaba por presionar el timbre hasta que contestara, pero la puerta se abrió y vi a Kath saliendo con la mamá de Andrew. Intenté ocultarme y escuché. La mamá de Andrew le estaba agradeciendo por su ayuda y le dije que no podía esperar a que fuera su nuera. ¿Qué? Apenas se fue su mamá, yo salté de mi escondite y enfrenté a Kath. «¡Eres una mentirosa!». Kath se sorprendió al verme, pero luego se encogió de hombros y dijo: «Como sea». Luego caminó hacia su puerta. «Ahora es mi hombre, no el tuyo», añadió mientras volteaba a mirarme. «¡Traidora!», le grité y avancé hacia ella. Empezamos a pelear y hubo muchos jalones de cabello. Finalmente, Kath logró pasar por la puerta de entrada y me dejó afuera. Ella se rió a través de la ventana y yo le grité: «Kath, solo espera, no te saldrás con la tuya». Pasaron algunos días y llegó el día de la boda. Era en un resort de golf bastante lujoso. Intenté pasar por la entrada, pero 2 guardias me detuvieron. ¡Ugh! Kath debió haberles advertido de mí. Entonces debía encontrar otra forma, y esa forma fue trepar a través de una pequeña brecha en el cerco. Un vestido bodycon no fue la mejor opción, y tenía ramas en mi cabello y manchas de grasa en el cuerpo. Aún así, sin aliento, aparecí en el altar y le mostré la evidencia bancaria y los mensajes entre Kath y yo al rostro de Andrew, y grité:
Mira, esta es toda la prueba que necesitas para ver que yo le envié el dinero a Kath para ayudar a tu abuela, y ella es una sucia mentirosa. Andrew parecía en shock, pero tomó la evidencia. ¡No, lo está inventando!, dijo Kath con los ojos abiertos, y luego intentó quitarle las evidencias a Andrew. Al ver su reacción, él se alejó de ella y miró las evidencias. Su rostro cambió cuando descubrió la verdad. ¿Cómo pudiste mentirme sobre eso? Él la miró. Me dijiste que Jess había cortado contacto contigo. Con ojos llenos de lágrimas, Kath me miró con odio y dijo: siempre lo tienes todo, ropa bonita y un estilo de vida lujosa. Sin embargo, actúas como una mocosa mimada. Estaba cansada de esconderme en tu sombra y defenderte por todos tus arrebatos infantiles. Me gustó Andrew desde el comienzo, pero no. Tú debías tenerlo. Con los dientes apretados, Andrew le dijo: se acabó, Kath. No quiero volver a verte nunca. Después de eso, ella se acercó al altar en su vestido mientras lloraba. ¡Cielos! Esa sí fue una salida. Eso fue hace 3 meses, y mucho ha cambiado desde entonces. Papá eventualmente logró persuadir a mamá para que lo perdonara, aunque tuvo que comprarle un coche nuevo y llevarla en unas vacaciones de 1 mes en una isla. Además, insistió en que no quería volver a ver nunca a Kath o a su mamá, así que papá hizo que se mudaran a otra ciudad. Eso me servía. Yo tampoco quería volver a ver a Kath. Sé que tengo un mal genio y exagero a veces, pero honestamente creí que Kath era mi amiga. Me duele saber que yo no le importaba, y ella solo quería mi vida. En cuanto a Andrew y yo, estamos juntos de nuevo, y no voy a volver a permitir que mi mal genio haga que lo pierda otra vez. Todo esto podría haberse evitado si no hubiera permitido que mi ira me cegara. Debí haber confiado en él desde el inicio y haberlo escuchado. Ahora, cuando siento que la ira está abrumando mis pensamientos, iré a caminar un poco para calmarme. Tal vez parezca una loca, pero funciona muy bien. En cada historia de un chico de secundaria siempre hay una chica muy hermosa que lo hace hacer cosas estúpidas para poder ganársela, ¿cierto? Bueno, mi historia es prácticamente igual, excepto que estaba compitiendo con un perro. Sí, me escucharon bien. Ahí vamos. Vale, me llamo Liam y tengo 17 y Susan es la chica que estaba persiguiendo. Recuerdo la primera vez que la miré. Fue durante un partido de fútbol en la escuela y ella era una de las porristas. Sus rizos dorados y sus ojos azules me volvieron loco y no podía quitarle los ojos de encima. En otras palabras, estaba enamorado. Fue entonces que empecé mi plan de conquista. Le pagué a mi amigo $10 para descubrir su dirección y su comida favorita. Un poco acosador, ¿cierto? Eso solo fue el inicio. Una vez que tuve su dirección, aparecí en su casa sosteniendo un pastel de queso con fresas y una carta de amor. Miré por encima de la valla y quería colocar el pastel en la entrada, tocar el tiempo y luego escapar, pero cuando estaba acercándome a la puerta apareció un perro y me saltó encima. Me asustó, intenté escapar, pero caí de cara al suelo y, por supuesto, el pastel cayó a mi lado y la carta salió volando. Era un desastre. Además, ese maldito perro seguía mordiendo mis pantalones y yo estaba gritando como un niño pequeño. Y adivinen quién apareció en ese momento. Nadie más que Susana. Al notar el pastel y la carta con su nombre, ella me sonrió y me ayudó a levantarme y dijo que tenía un kit de primeros auxilios dentro. Dijo que su perro Loki se emocionaba cuando veía personas nuevas y luego se disculpó muchas veces, pero le dije que estaba bien y, para ser honesto, estaba dispuesto a caerme así todos los días si eso significaba que Susan me ayudara. Después de eso empezamos a hablar por texto, aunque la mayor parte del tiempo me enviaba fotografías de Loki. Finalmente, después de algunos meses, encontré el valor para invitarla a una cita y fue increíble. Después de dejarla en su puerta, decidí que era el momento de confesarle mis sentimientos y pedirle que fuera mi novia. Estaba temblando tanto que casi olvido cómo respirar, pero afortunadamente yo también le gustaba a ella. Luego, de repente, ella me agarró y me dio un enorme beso en mi mejilla, y yo la sostuve y decidí darle un beso apropiado en los labios. Pero de la nada, Loki apareció y me hizo caer de nuevo. ¡No, de nuevo! Y esta vez estaba furioso. Me senté y estaba por enloquecer, pero luego noté que Susan se estaba riendo. «Parece que le gustas a Loki», bromeó ella. Loki me estaba volviendo loco, pero ver lo feliz que estaba calmó mi ira. Estaba por levantarme e intentar besarla de nuevo, pero Loki seguía queriendo meter a Susan. No tuvo opción y tuvo que seguirlo, así que me quedé ahí solo. ¡Cielos! ¿Cuál es el problema de ese perro? Después de esa noche rehusé ir a casa de Susan cuando nos veíamos. Incluso le dije que pensaba que su perro me odiaba y ella pensó que era divertido. Dijo que solo la estaba protegiendo y luego compartió la historia de por qué lo habían adoptado.
Vale, cuando yo tenía 8, mi mejor amigo vivía al lado. Su nombre era Andrew y Loki era su mascota. Los tres éramos muy cercanos, pero un día los padres de Andrew se divorciaron y Andrew se mudó a Canadá con su papá. Así que me dejó a Loki conmigo. Han pasado 9 años desde que nos hemos visto. Una idea me pasó por la cabeza. Tal vez Loki me odiaba porque pensaba que Susan era la novia de Andrew. Imposible, solo era un perro, ¿cierto? Y los problemas no parecían terminar. Llegó la noche de la fiesta de graduación y Susan estaba muy emocionada. Me aseguré de que llegara temprano a su casa y esperé mientras se peinaba y esas cosas. Le dije que esperaría afuera, pero ella insistió en que entrara. Yo tenía miedo de ver a Loki y, por supuesto, ahí estaba esperándome junto al sofá con una sonrisa en su rostro. En serio, vamos, ¿desde cuándo los perros sonríen? Me senté nervioso mientras lo miraba y después de que Susan subió por las escaleras, él se acercó a mí con una fotografía en su boca. Era Susan sentada junto a un chico y Loki también estaba ahí. Obviamente era Andrew en la fotografía y se veían muy felices juntos. ¿Por qué Loki me estaba mostrando esto? Miré a Loki directo a los ojos y le dije: Escucha, Loki. Andrew y Susan ya no están juntos. Susan es mi novia, así que déjanos solos, ¿vale? Loki se quedó mirándome y luego se fue. Estaba claro que yo había perdido. Estaba amenazando al perro. Después de un rato, Susan bajó por las escaleras y estábamos por irnos, pero no podía encontrar mis zapatos por ningún lado. Después de 30 minutos no podíamos encontrarlos y Susan estaba muy enojada conmigo. Dijo que había pasado todo el día preparándose y yo lo había arruinado todo. Luego subió y se encerró en su habitación. No sabía qué hacer, así que me levanté para irme descalzo. Cuando estaba afuera noté que Loki estaba sonriendo de nuevo, pero no estaba de ánimos para prestarle atención. Seguí caminando cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé y ahí estaba Loki con mis zapatos en su boca. Los dejó a mis pies y luego se fue corriendo. No podía creerlo. Ese estúpido perro había robado mis zapatos y arruinó nuestra noche. Pasé la siguiente semana escribiéndole a Susan para disculparme y eventualmente me perdonó. Pero sigo odiando a Loki. Él estaba haciendo de mi vida una pesadilla. Durante el verano, Susan iba a ir a Chicago con sus padres a visitar a su tía, así que me pidió cuidar a Loki por 2 semanas. ¿Qué? Debes estar bromeando. No tuve opción y tuve que aceptar. Si decía que no, me arriesgaba a perder a Susan, así que cuando fui a recogerlo lo vi esperando y sonriéndome de nuevo. Parecía que estuviera diciendo: Oh, hola, Liam, ¿estás listo para 2 semanas en el infierno conmigo? Lo peor de todo eran las instrucciones que Susan me había dado sobre cómo cuidar a su precioso Loki. Alimentarlo con comida orgánica de perro 3 veces al día en su envase especial, asegurarme de pasearlo 2 veces al día, no menos de 5 millas cada vez, y cada noche a las 6 de la tarde necesita su baño con su baño de burbujas para perros. Le gustan los masajes detrás de las orejas y debía leerle una historia antes de dormir para asegurarme de que tuviera dulces sueños. Esto debía ser una especie de broma. ¿Cómo iba a recordar todo eso? Tal como esperaba, desde el primer día fue un desastre total. Eran las vacaciones de verano, así que no me iba temprano a la cama. De hecho, estaba jugando videojuegos con mis amigos toda la noche, así que nunca lograba despertarme a las 6 de la mañana para alimentarlo. Seguramente no iba a morir si se saltaba una comida, ¿cierto? Pero bueno, él no me dio ninguna alternativa. Saltó a mi cama a las 6:30 y empezó a lamer mi rostro para pedir su comida. En otro momento iba a ir a casa de mi amigo y obviamente no podía llevarlo conmigo, así que antes de irme le dije: Oye, Loki, sé un buen chico, regresaré pronto. Luego sonreí y cerré la puerta. Loki empezó a ladrar y sabía que estaba enojado. Bueno, se lo merecía. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche descubrí que se había orinado en toda mi ropa y había desordenado toda mi habitación. Era claro que había hecho esto para vengarse y yo estaba muy enojado. Empecé a gritarle que limpiara este desastre y fue entonces cuando me di cuenta que tendría que llevarlo conmigo a todos lados. Aunque era muy molesto, empecé a comprender por qué Susan lo amaba. Era inteligente, afectuoso y supongo que era una buena compañía. Cuando veía películas solo, él se acercaba y se acostaba en mi regazo. Cuando jugaba a videojuegos, podía pedirle que me trajera bocadillos y una vez fui al baño y me di cuenta de que el papel higiénico se había terminado y grité: Loki, por favor, tráeme papel higiénico. Y él me trajo uno de verdad. Algunos días después estábamos caminando por el parque cuando vi a algunos chicos jugando baloncesto. Estaba desesperado por jugar, así que le dije a Loki que me esperara, pero después del juego él no estaba por ningún lado. Me asusté y lo busqué frenéticamente por todo el parque, pero fue inútil. Susan nunca me perdonaría si perdía a su precioso Loki. Así que al día siguiente coloqué algunos volantes, esperando que alguien lo hubiera encontrado. Bueno, afortunadamente para mí, alguien me llamó y me dijo que lo había encontrado. Fui a buscarlo de inmediato y esperé afuera en la dirección que me habían dado, que era una parte fea de la ciudad. Mientras esperaba, 2 hombres vestidos de negro se me acercaron. Se veían sospechosos, así que intenté salir de su camino, pero uno de ellos agarró mi brazo y dijo: Danos tu dinero o vas a salir lastimado. Empecé a luchar para escaparme, pero eso los enojó más. Me asusté cuando escuché un ladrido familiar. ¡Loki!
Estaba corriendo hacia nosotros y empezó a morder a los ladrones, alejándolos de mí. Estaba tan aliviado, y después de un rato, los ladrones se escaparon muy asustados. Le di a Loki un gran abrazo y él estaba meneando su cola de felicidad. Luego una mujer se acercó a nosotros con un perro. Resulta que ella era la persona que me había llamado. Había estado paseando a su perra Penny en el parque cuando Loki había empezado a seguirlas y no dejaba sola a Penny. Estaba enamorado de ella. Así que la dueña de Penny no sabía qué hacer y se llevó a Loki a casa. Eventualmente vio los volantes y fue entonces cuando me contactó. Así que Loki estaba igual que yo, persiguiendo a una chica linda. ¡Qué gracioso! Cuando llegamos a casa le agradecí a Loki por salvarme y luego le dije: «Sabes, Andrew ya no vive aquí, ¿cierto? Está en Canadá y eso es muy lejos. Pero escucha, yo amo mucho a Susan y sé que tú también, así que la cuidaremos juntos, ¿vale?» Él me seguía mirando como si estuviera esperando algo más y yo le dije: «Oh, cierto. Sí. Si aceptas, prometo llevarte a casa de Penny para visitarla». ¿Trato hecho? Estiré mi mano hacia él y él puso su pata en mi mano. Vale, trato hecho. Algunos días después, Susan regresó y recogió a Loki y cuando le conté a Susan todo lo que había sucedido, ella estalló en carcajadas. Después de eso, nuestra relación mejoró todavía más y empezamos a pasar más tiempo con Loki, aunque cada vez que la besaba yo le decía a Loki: «Oye, amigo, mira a otro lado». Y él no volvió a interferir. Loki y yo estamos bien ahora, y él también está enamorado de Penny como yo de Susan. Es cierto lo que dicen, los chicos se vuelven locos por las chicas lindas. Hola chicos, soy Sam, y tengo una historia loca que contarles. Pero primero permítanme preguntarles esto. ¿Alguna vez han fingido ser gay para acercarse a una chica? No revisen sus oídos. Me escucharon bien. Una locura, ¿cierto? Bueno, búsquense algunos bocadillos y prepárense para la historia que voy a contarles. Todo empezó con mi amor de la infancia, Janet. Estuvimos juntos por 9 años y habíamos estado viviendo juntos por 4 años. La pregunta más frecuente que siempre nos hacían nuestros amigos y familiares era por qué todavía no le había propuesto matrimonio. Yo siempre bromeaba y decía algo tipo: «Todo en su momento», pero la verdad era que ambos éramos muy jóvenes y yo todavía no me sentía listo para dar el paso, pero seguramente nos casaríamos eventualmente. Luego, un día en el trabajo, a mi equipo y a mí nos elogiaron por un gran proyecto que habíamos hecho. Para celebrar, los invité a casa para tener un almuerzo de celebración con pizza. Sabía que Janet estaba trabajando en casa, pero no pensé que le fuera a importar. Digo, ¿quién no quisiera comer pizza? Llevé a mis colegas a la casa diciendo: «Hola, cariño, estoy en casa». Luego mi pie quedó enredado con algo y casi me caigo. Me estiro para liberarme y encontré un sujetador. Fue entonces que vi un rastro de ropa por todo el piso. Luego escuché gemidos que venían de mi dormitorio. Oh, Dios, por favor, no. Si estaba haciendo lo que estaba pensando, me iba a golpear la cabeza con la pared. Y adivinen qué, entré en el dormitorio y ahí estaba Janet, en nuestra cama, con otro tipo. Estaban tan ocupados que ni siquiera me notaron, y tosí con fuerza para llamar su atención. Ella estaba totalmente en shock y luego dijo: «Sam, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás trabajando?» «¡Wow!». Esta mujer se atrevía a cuestionarme. Le contesté: «Oh, ahora te preocupas por mí. Yo debería ser el que pregunte: ¿qué diablos están haciendo?». No puedo creerlo. Luego salí de ahí y regresé a la sala donde todos mis colegas me miraban boquiabiertos. Oh no, me había olvidado de ellos. Intenté mantener la calma mientras les pedía amablemente que se fueran y también les dije que regresaría un poco más tarde al trabajo. Luego ese tipo apareció y empezó a recoger su ropa del suelo. Estaba tan enojado que agarré sus pantalones y uno de sus zapatos y los eché en la basura. ¡Ja! Diviértete oliendo a basura todo el día, imbécil. Después de que se fue, le pregunté a Janet por qué lo había hecho, pero no me mostró ninguna señal de culpa o vergüenza. Solo se sentó a razonar que había estado esperando que le propusiera matrimonio por años, pero nunca lo había hecho. No se estaba volviendo más joven y sentía que estaba desperdiciando su vida con alguien que no parecía poder comprometerse por completo con ella. ¿Qué? Esto era absurdo. Por supuesto, planeaba proponerle. Digo, tal vez en un año o dos. Solo necesitaba esperar, pero no. Prefirió engañarme con un tipo que ni siquiera me llegaba a los talones en su aspecto. Digo, al menos escoge a alguien que se parezca al Capitán América. Entonces así sería una competencia justa. Por supuesto, Janet y yo rompimos después de eso. Gracias a Dios descubrí que era una tramposa antes de casarme con ella. Fue un escape suertudo. ¡Fue! Vale, ¿a quién intentaba engañar? La verdad es que estaba desolado y lo peor de todo es que todos en el trabajo sabían lo que había hecho. Ah. Lo único que me mantenía vivo eran noches llenas de helado mientras veía películas de terror de bajo presupuesto.
En una noche así, algunos de mis amigos aparecieron e insistieron en que saliéramos. Yo no quería ir a ningún lado, pero mis amigos no aceptaron un no por respuesta. Antes de darme cuenta, estaba en un bar bebiendo cerveza y escuchando a mi amigo gay hablar sobre lo increíble que era su novio. Pensándolo bien, tal vez tenían un punto. Las chicas eran mandonas, controladoras y siempre parecían estar apresuradas en lograr sus objetivos de vida, pero los chicos no eran así. De repente tuve una idea. Estaba muy cansado de las chicas, pero la verdad es que me sentía solo. Entonces, ¿por qué no intentaba salir con un chico? Sí, sé que parecía una locura, pero como sea. ¿Quién sabe? Tal vez era gay de verdad y estaba destinado a estar con un hombre. Entonces esa noche, cuando llegué a casa, descargué una app de citas y empecé a buscar al hombre de mis sueños. No pasó mucho hasta que encontré a Grant. Estaba usando una camiseta de Stranger Things y era atractivo, aunque no tan apuesto como yo, por supuesto. Empezamos a charlar y unos días después me pidió una cita y yo acepté. Fuimos a un restaurante de comida rápida y comimos hamburguesas grasosas, algo que Janet odiaba. Luego hablamos de películas de superhéroes, algo que Janet también odiaba. Era refrescante estar con alguien que no parecía contar las calorías o arrugar la nariz al escuchar referencias geek. Me fui caminando a casa sintiéndome positivo, pero cuando pasé por una cafetería de té de burbujas, algo cayó por el aire y me empapó. ¿Qué diablos? ¿Y qué estaba saboreando? Era muy dulce. Me miré y... era té de burbujas. No podía creerlo. Alguien me había echado una taza de té de burbujas en la cabeza. Miré alrededor para encontrar al culpable, y fue entonces que vi a una mujer sorprendida corriendo hacia mí. Estaba murmurando algo sobre sentirlo mucho y que era para su novio, pero había fallado. Para este punto estaba de muy mal humor, así que le dije: «Mujer, tu puntería apesta», y luego me fui caminando. Cielos, todas las mujeres me causan problemas. Estaba cansado de ellas. Así que cuando Grant me pidió otra cita le dije que sí. Terminamos en una cafetería para poder hablar un poco. De repente Grant se estiró y tomó mi mano. Dios mío, ¿qué debería hacer? ¿Retirar mi mano? Pero eso no sería grosero. Lo único que quería era salir rápido de este dilema, así que le dije rápido que acababa de recordar que debía encontrarme con mis padres y luego escapé rápido de ahí. Vale, había tenido una revelación. Estaba 100% seguro de que no era gay. Gracias a Dios solo nos tomamos la mano. Si hubiera intentado besarme me hubiera desmayado del shock. De repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi molesto primo James con una fotografía adjunta. Dios mío, era de Grant y yo tomados de la mano. ¿Cómo no pude haber notado que James estaba en la misma cafetería que nosotros? Su mensaje decía: «Dame tu colección de figuras de acción de los Vengadores o le envío esto a tus padres». ¿Qué? ¿No tenía mejores cosas que hacer que chantajearme? No iba a entregarle mi preciosa colección. Si lo veía, le iba a dar un golpe en la cabeza por su actitud infantil. Ignoré sus amenazas. Ese idiota no iba a asustarme. Decidí que necesitaba un descanso de las salidas. Tal vez necesitaba un nuevo pasatiempo como leer. Sí, leer sería una buena forma de distraerme. Así que el día siguiente fui a una librería cuando de repente vi a Janet. Oh, genial. ¿Qué estaba haciendo aquí? Me asusté, así que agarré un libro cercano y fingí que estaba leyendo. Uf, no me había visto, ¿cierto? Luego de repente escucho su voz diciendo: «Sam, ¿eres tú?» Bajé el libro. Forcé una sonrisa y la saludé. Luego señaló el libro que estaba sosteniendo y dijo: «¿Es para tu sobrina?» Verla me había puesto nervioso, así que murmuré: «No, es para mí». Luego me miró con rareza y dijo: «Oh, no sabía que te gustaban ese tipo de novelas». ¿Qué? Miré el libro que estaba sosteniendo. Oh, genial. Estaba sosteniendo Verano en Vaqueros. Estaba por corregirme cuando un tipo verdaderamente apuesto apareció y puso su mano en la cintura de Janet. «Sam, este es Nick, mi prometido», y me mostró un anillo de diamantes enorme en su dedo. Este tipo Nick sacudió mi mano. ¡Wow! Tenía un agarre firme. Luego empezaron a verse de forma amorosa. Este era el momento de irme, así que bajé el libro, murmuré una despedida y salí de ahí. Genial. Janet se había conseguido un tipo enorme y yo me sentía como un perdedor. Necesitaba aclarar mi cabeza, así que fui por una larga caminata y me encontré en el lago donde Janet y yo habíamos ido para nuestra primera cita. Parado ahí recordé cuando una paloma había ensuciado su chaqueta y yo me había reído tanto que me había tropezado y había dejado caer mi teléfono en el lago. ¡Ay! Los buenos tiempos. Mis recuerdos fueron interrumpidos por el sonido de alguien sollozando. Fue entonces que vi a una chica llorando sentada junto al lago. De repente ella se levantó y parecía que iba a saltar. En pánico corrí hacia ella y agarré su brazo para detenerla.
Ella se sorprendió tanto que me dio un puñetazo en el rostro. Mi nariz estaba sangrando y mi boca se había hinchado como si me hubiera atacado un enjambre de abejas. Yo grité «¡Qué demonios!» y miré mal a la chica. ¡Oh, Dios mío! No, ella de nuevo. Era la chica del té de burbujas. ¿Qué sucedía con esta chica y conmigo? Siempre eran malas noticias, cada vez que nos encontrábamos salía herido. Lo siento, pero mi cuerpo ya no puede resistir esto. Y parecía que ella también me había reconocido, así que empezó a disculparse y me preguntó si estaba bien. Yo estaba muy enojado, así que le grité «No, no estoy bien. ¿Y qué diablos piensas que estás haciendo? No importa lo malos que sean tus problemas, nunca debes hacer algo tan egoísta. ¿De verdad quieres dejar este mundo atrás?» La chica me miró extrañada y dijo ¿de qué estás hablando? Resulta que todo era un malentendido. No estaba intentando saltar al lago, solo quería lanzar el anillo que su novio le había dado. Ups. Me dijo que lo había atrapado engañándola en su fiesta de cumpleaños con su prima. ¡Auch! Pensé que mi ex era la peor, pero su ex sonaba como el tipo más imbécil de todos. Bebimos algo, no té de burbujas, y nos sentamos juntos al lado a conversar por un rato. Resulta que tiene razón. Digo, es linda y divertida, y su superhéroe favorito es la Viuda Negra. Digo, es una elección genial. Y, oh no, creo que me está empezando a gustar. Para cuando nos despedimos, ella había dejado de llorar y estaba sonriendo. Eso significaba que yo también le gustaba, ¿cierto? Mientras caminaba a casa recordé algo. Había olvidado pedirle su número. Oh, cielos, era un estúpido. E incluso su nombre era un misterio. Digo, no se llamaba chica del té de burbujas, así que no podía buscarla. Buen trabajo, Sammy. Entonces, ¿tienen curiosidad sobre si logro encontrar su nombre? Permanezcan atentos a la próxima parte. La diversión está por llegar. Hola chicos, soy Sam, su chico soltero favorito. Después de que me engañara mi novia de 9 años, Janet, decidí renunciar a las chicas e intenté salir con un chico. Me tomó un par de citas con un chico llamado Grant darme cuenta de que no era gay. Confundido, me acerqué al lago y fue ahí que vi llorando a la chica del té de burbujas. Terminamos hablando y resulta que es increíble. Pero siendo el tonto que soy, olvidé preguntarle su nombre y su número. ¡Ah! Ya me la había encontrado 2 veces, seguramente no pasaría mucho antes de volver a cruzarnos, ¿cierto? Pero pasaron semanas y no había señal de ella. Incluso pasé algunas tardes en la cafetería de té de burbujas para intentar encontrarla. No la encontré, pero sí encontré a alguien parecido. La pobre chica parecía aterrada cuando corrí hacia ella gritando «¡Sí, te encontré!». Ups. No podía dejar de pensar en ella. ¡Ah! Esto es muy molesto. Luego, para empeorar mi día, mi madre me llamó y me pidió que fuera para una reunión de emergencia. No tenía sentido discutir con mi madre, ya que es una fuerza formidable, así que fui directo a su casa. Apenas atravesé la puerta, ella colocó su teléfono frente a mí, y ahí estaba la fotografía de Grant sosteniendo mi mano. Parecía que James había cumplido su amenaza, ese imbécil. Definitivamente estaba fuera de mi lista de Navidad. Mamá me preguntó «¿Quién es ese joven y por qué estás teniendo un amorío con él? ¿Qué pasa con Janet? Pobre chica». Oh, sí, tal vez me había olvidado de decirles que ya no estaba con Janet. Le conté a mis padres que tomaran algo y se sentaran. Luego les conté que Janet me había engañado, la ruptura y que tal vez había pensado que era gay en mi estado de confusión, pero me di cuenta de que no lo era. Mis padres no parecían convencidos por mi historia. No tienen nada en contra de la comunidad LGBT, pero son dueños de una empresa farmacéutica, la cual voy a heredar en algunos años. Es importante que la familia tenga un sucesor. ¡Ah! ¿Podrían dejar de pensar en ellos por un segundo? Luego mamá me miró mientras decía «Sam, tu padre y yo insistimos en que termines con ese hombre de inmediato. Y luego asistas a las citas que organicemos. Conozco una familia con una hija adorable de tu edad. La invitaré a cenar mañana por la noche. Asegúrate de vestirte bien». No tuve opción. Tuve que aceptar. Así que me puse un lujoso traje italiano chic y vaya, vaya. Debería ser un crimen ser tan apuesto como yo. Incluso yo me encontraba irresistible. ¡Ja! La familia llegó y yo me preparé para echarle el primer vistazo a la chica. Espera, la conocía. Para mi shock, era la chica del té de burbujas. Mis padres la presentaron. Su nombre era Julia. ¿Julia? ¡Qué hermoso nombre! No podía ocultar mi alegría. Estaba sonriendo todo el rato. No podía detenerme, aunque parecía un poco aterrador. Las estrellas se habían alineado. La chica de mis sueños estaba frente a mí. ¡Guau! No podía quitarle los ojos de encima.
La forma en que comía, bebía y estornudaba, todo era lindo. Dios, de verdad me estaba enamorando de esta chica. Después de la cena, mamá sugirió que llevara a Julia a un tour guiado por el jardín, ya que las rosas en esa temporada son muy hermosas. Apenas estuvimos fuera, Julia se volteó hacia mí y dijo: «Vale, escucha, eres el 10º chico que mis padres me han presentado en las últimas 2 semanas. Estoy exhausta. No tengo intención de sentar la cabeza. ¿Por qué mejor no nos ahorramos el tiempo y terminamos esto de una vez?» «Oh, wow, no me esperaba eso. No le gustaba. Digo, hola, era el príncipe encantador en traje, por Dios». Esta chica necesitaba revisarse los ojos. Ella dijo: «Me voy de aquí», y estaba por irse cuando tuve una increíble idea. «Espera, tengo una idea. ¿Qué tal si nos comprometemos?» Ella se volteó y me miró en shock. Bueno, ya lo había dicho, así que será mejor que le dijera todo. Tus padres te están molestando y los míos me están molestando a mí, así que vamos a fingir comprometernos y no los tendremos interfiriendo más en nuestras vidas amorosas. Sería una victoria total. Julia parecía confundida y para nada convencida, así que añadí: «Tendrás permitido salir con otras personas sin compromiso. Es solo que tendríamos que vivir juntos para evitar sospechas. Pero no es problema. Mi apartamento tiene mucho espacio». «¿Qué dices?» Podía notar que Julia se lo estaba pensando, pero parecía necesitar un empujón, así que terminé diciendo: «Y por cierto, soy gay. Así que no tienes que preocuparte por mí. No eres mi tipo. Sería como vivir con un compañero de habitación. Un compañero de habitación extremadamente guapo». «Oh, genial. ¿Cómo iba a conquistarla cuando pensaba que era gay? Buen trabajo, Sam». Pero para mi sorpresa ella aceptó. Oh, Dios mío, no pensé que fuera a funcionar. Estaba muy feliz, pero necesitaba calmarme y actuar tranquilo, así que nos chocamos las manos para completar el trato. Al día siguiente nos encontramos en una cafetería para discutir los términos, y se nos ocurrieron varias reglas importantes. 1. No contarle a ningún alma viviente sobre el contrato. 2. Sin excusas. A los eventos importantes deberíamos asistir juntos. 3. Podemos salir con otras personas, pero debemos mantenerlo en secreto de todos los amigos y familiares. 4. Nadie tiene permitido quedarse por el espacio ilimitado y por la incomodidad. Los miércoles son noche de tacos y de películas. Esto no es negociable. Ambos firmamos el contrato. ¡Wow! No podía creer que esto estaba sucediendo. Estaba por embarcarme en una relación falsa con mi chica soñada. Digo, ¿qué podría salir mal? Salimos por un mes. Luego invitamos a nuestras familias a un restaurante lujoso y anunciamos que estábamos comprometidos. Les mostramos el anillo barato que ambos habíamos comprado y todo. Mi mamá estaba tan emocionada que no paraba de abrazarnos a todos. Después de eso nos mudamos juntos y mi plan de ganarme el corazón de mi prometida finalmente estaba en movimiento. En nuestra primera noche en mi casa, la cual era ahora nuestro hogar, saqué una almohada extra para Julia y cambié la sábana a una más grande para poder compartirla. Julia me vio preparando la cama y preguntó: «Oh, ¿qué estás haciendo? No creerás en serio que vamos a dormir juntos en la misma cama, ¿cierto?» Dije que por supuesto. ¿En qué otro lugar íbamos a dormir? Ella se rió y dijo que iba a tomar la cama y que yo podía dormir en el sofá. «Oh, claro que no». Esta era una gran oportunidad para acercarme a ella, así que le dije que tenía problemas de espalda y necesitaba dormir en la cama. Le recordé que era gay y que no se preocupara, pero ella me rechazó y se fue a dormir en el sofá. ¡Ah! Era tan terca. ¿Cómo iba a dormir sabiendo que mi prometida estaba en el sofá? Así que fui a verla y comprobar si seguía despierta. No, estaba totalmente dormida. Incluso con la boca abierta se veía muy linda. Me acosté en el suelo junto a ella y antes de darme cuenta me había quedado dormido. Tuve un sueño increíble donde Julia y yo nos estábamos persiguiendo en la playa y ella estaba jugando conmigo echándome agua en el rostro. De repente me desperté cuando sentí algo mojado en mi rostro. Abrí los ojos y era Julia. Estaba babeándome. ¡Ugh! Regresé rápido al dormitorio antes de que se despertara y me viera cubierto con su baba. Eso hubiera sido incómodo. La mañana siguiente preparé mi especialidad para el desayuno: huevos revueltos, tocino y salchichas. Me esforzaba mucho en la presentación, así que mis platos siempre parecían provenir de un restaurante con estrellas Michelin. Gordon Ramsay no se acercaba a mis habilidades culinarias. Después del desayuno, ella salió, así que decidí preparar algunos ajustes. Hice que sacaran el sofá. Luego decidí cocinarle un banquete para la cena. Ella atravesó la puerta y estaba confundida al ver la mesa con un jarrón de flores y velas. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó ella. «Ninguna, siempre cocino así». Me encogí de hombros. «¿Y dónde está el sofá?», me frunció el ceño. «Ah, esa cosa vieja. Se rompió por completo, era un peligro, la verdad, así que hice que se lo llevaran. Solo quédate en mi cama hasta que encontremos uno nuevo». Sabía que ahora no podía rechazarme, no tenía dónde dormir, pero no aceptó. ¡Ah!
Debía estar dudando que era gay, lo sabía. Vale, tenía un plan de respaldo. Era hora de sacar a los chicos. Saqué una pila de revistas del closet y dije: vale, al menos déjame buscarte una sábana para que duermas. Julia miró las revistas en shock. Sí, todas las revistas eran ediciones de la revista People con portadas de El hombre más sexy, Chris Hemsworth, Bradley Cooper y otros chicos irresistibles. Ella estaba por recoger una, pero la miré con seriedad y le dije: por favor, ten cuidado, es mi colección preciada. Se quedó en silencio por unos momentos y luego dijo que estaba bien dormir en la misma cama. Dios mío, éxito. Sabía que sería una gran idea pedirle esas revistas a mi amiga. Julia trajo algunas almohadas extra, las colocó en medio de la cama y dijo: no te atrevas a cruzar la línea. Yo sonreí y asentí. La mañana siguiente me desperté y estaba totalmente en shock. Julia estaba abrazándome mientras dormía. Todas las almohadas que había colocado en medio estaban en el suelo. Parece que no podía resistirme. Digo, ¿quién puede culparla? Soy un galán. Solo me quedé acostado disfrutando de ese hermoso momento. Pero luego se despertó y de repente me empujó fuera de la cama. ¡Auch! Pero valía la pena el dolor, ¿cierto? Y eso no fue todo. Vivir con Julia mientras fingía ser gay era un camino complicado que había decidido tomar. Pero tendré mi dulce recompensa al final. Permanezcan atentos para descubrirlo. Hola, soy yo de nuevo, Sam. Soy un chico normal. Ya saben, fingiendo ser gay para que mi prometida falsa, Julia, tenga tiempo de darse cuenta lo galán que soy y se enamore de mí. Sí, yo tampoco tengo ni idea de cómo me metí en esta situación. Las cosas entre Julia y yo iban muy bien. Por supuesto, había algunos momentos incómodos, pero eso era de esperar, ¿cierto? Una vez estábamos sentados en sillas de jardín en la sala, ya que no habíamos reemplazado el sofá, y estábamos viendo una película juntos. Noté que Julia estaba sacudiendo su mano frente a ella y tenía picazón. Luego dijo: hace mucho calor, no aguanto más. Siendo el caballero que soy, le contesté: ¿quieres que te traiga un vaso de agua fría? No, ella sacudió su cabeza. Es este estúpido sujetador, necesito quitármelo ahora, no mires. Cielos, esto era demasiado para mí. Parecía un tomate sonrojándome mientras me volteaba en otra dirección y miraba hacia la ventana. Pero cielos, pude verla en el reflejo. Estaba metiendo su mano en su camiseta y después de un segundo ella sacó su sujetador. ¡Oh, wow! Era como ver una presentación en vivo de David Copperfield. En otra ocasión, yo estaba en la ciudad cuando Julia me escribió diciendo: oye, mejor amigo, ¿podrías ir a la tienda a comprar algo? Olvidé que mi tío Andrés va a venir a visitarme hoy. Su tío nos iba a visitar. ¿Por qué no lo había mencionado? Intenté mantener la calma y le respondí: vale, ¿se va a quedar a cenar? Julia me llamó de inmediato riendo histéricamente. Resulta que el tío Andrés significaba que iba a tener su periodo. Dios mío, las chicas y sus códigos. Pero lo más memorable fue el incidente del baño. Julia se estaba duchando pero no cerró la puerta. Por supuesto, yo no sabía que estaba ahí, así que entré a usar el baño. Justo en ese momento Julia estaba saliendo de la ducha, me vio, se asustó, gritó, se tropezó, se enredó en la cortina de la ducha y cayó al suelo. Quería ayudarla, pero era un momento incómodo para mí también y no sabía dónde mirar, así que solo me fui corriendo y cerré la puerta. Sin importar ese tipo de momentos incómodos, me sentía feliz de estar cerca de Julia. Cada día me enamoraba de ella un poco más. Encontraba atractivos sus hábitos extraños, como cuando siempre sorbía cuando tomaba café, y tenía una obsesión extraña con las notas adhesivas. Escribía mensajes en ellas y las colocaba por toda la casa. Incluso encontré uno pegado a la leche que decía: bébeme. La amaba, y estaba más determinado que nunca en conquistar su corazón. Pero un día sucedió algo horrible. Ella llegaba una hora tarde a la cena, así que pregunté dónde estaba. Ella contestó: lo siento, estoy en una cita. Te veo después. Oh, no. Debía detenerla, así que le contesté: oh, es que este idiota olvidó sus llaves. ¿Dónde estás? ¿Puedes prestarme las tuyas? Ella contestó el nombre de un bar de la ciudad. Oh, genial. Las citas en bares eran lo peor. Conduje ahí de inmediato y apenas los vi me acerqué a saludarlos. Cuando su cita me preguntó si era amigo de Julia, le dediqué una enorme sonrisa y le contesté: oh, no, soy su prometido. La mirada en su rostro era imperdible. Se excusó de inmediato y se fue rápido. Julia parecía furiosa y empezó a gritarme. Le dije que había sido un accidente y las palabras se me habían salido, pero no parecía convencida. Desafortunadamente eso no impidió que saliera con otros chicos. Se volvió en una reina de las citas. Siempre estaba con apps de citas y se tomaba nuevas selfies para sus perfiles.
Obviamente yo no estaba feliz con eso, pero ella pensaba que era gay, así que ¿qué podía hacer al respecto? ¡Ah! Luego fue demasiado lejos. Invitó a uno de los chicos a nuestra casa para cenar, en nuestra noche de tacos de los miércoles. ¿Cómo pudo? Ya no podía usar el truco de prometido, Julia me mataría. Así que tenía que pensar en otra idea genial para enviar a volar a su cita. Ella me presentó como su compañero gay, así que mientras comíamos los tacos deliciosos que había preparado, pensé en una idea increíble. Empecé a tocar el brazo del chico y a decir cosas como: «Oh, ¿eres tan musculoso? ¿Te ejercitas seguido?» Luego aumenté la calentura y jugué con mis pies con él debajo de la mesa. Él le estaba sonriendo a Julia. Pobre chico, debió pensar que era ella. Y cuando se dobló debajo de la mesa para recoger su tenedor, vio que era mi pie. Estaba tan sorprendido que se golpeó la cabeza con la mesa. Fue demasiado divertido. Dijo una excusa después de eso y se fue con prisa. Julia estaba confundida y yo me encogí de hombros y dije: «No lo sé, tal vez no le gustan los tacos». Otro éxito para mí. Luego, un día los padres de Julia estaban preparando una fiesta de aniversario y, por supuesto, Julia y yo debíamos aparecer como una pareja amorosa. Bien por mí. Julia me estaba presentando a algunos de sus familiares y yo los estaba impresionando con mi encanto cuando noté su mirada atravesar la habitación. Seguí su mirada y vi a un tipo de la mano con una chica caminando hacia nosotros. Resulta que era el ex que la había engañado y su prima. Lo peor de todo es que nos dijeron que se estaban casando y estábamos invitados a la boda. ¡Ah! Pobre Julia. Estaba sosteniendo mi brazo y pude notar que estaba aguantando lo furiosa que estaba, pero forzó una sonrisa y les dijo que esperábamos ansiosos la fecha. Después de la fiesta me dijo que me fuera a casa primero porque tenía algunas cosas que hacer. Me sentí mal por eso, ya que sabía lo afectada que estaba por su ex. No quería dejarla sola, así que la seguí. ¿Dónde va una chica miserable, enojada con el corazón roto en un sábado por la noche? Sep. A un bar ruidoso y sudoroso. Gracias a Dios, la seguí, me mantuve cerca y la vigilé. Ver a su ex debió haberle hecho recordar los malos recuerdos porque estaba bebiendo mucho. Luego dos tipos aparecieron y empezaron a hablar con ella. Un momento después los tipos empezaron a llevársela. Ella se resistió, pero eso no los detuvo, así que me acerqué, agarré sus camisetas, los miré de la peor forma y dije con una voz súper profunda al estilo de Thor: «¡Dejen a la chica!». Oh cielos, estaban tan asustados que se fueron de inmediato. Julia parecía sorprendida y aliviada al verme. La llevé a casa y en el camino le pregunté por qué seguía molesta por su estúpido ex. Ella suspiró: «No lo estoy. Solo odio que un imbécil como él pueda casarse con alguien y ser feliz. No se lo merece. Y no es justo». Cuando salimos del coche y coloqué mi mano en su hombro, la miré directo a los ojos y le dije: «Ese perdedor no pertenece con una chica hermosa como tú. Tanto él como tu prima son imbéciles y se merecen el uno al otro». Julia asintió y me sonrió. Después de eso, Julia y yo continuamos felices nuestras vidas como una pareja comprometida, pero falsa. Intenté cuidarla y hacerla reír todo lo que pude. Pero Julia empezó a actuar extraño y me estaba evitando. Ya no me hablaba tanto y llegaba tarde a casa. Dios mío. Espera. ¿Estabas saliendo de nuevo? ¡Ah! Juro que si alguien se atrevía a coquetear con mi Julia no lo iba a dejar en paz. Así que esperé un día libre del trabajo para espiarla. Pero ese día, cuando desperté, Julia no estaba en ningún lado. Solo encontré una de sus queridas notas adhesivas en su almohada. La leí y no podía creerlo. «Sam, tengo sentimientos por ti, pero sé que no sientes lo mismo, así que no debería estar cerca de ti. El dolor es demasiado. Julia». No podía creerlo. Presioné la nota en mi pecho. Oh, mi dulce Julia. Tenía sentimientos por mí, pero pensaba que era gay. Ah, ¿por qué esto era tan complicado? Intenté llamarla, pero no respondió. Los días pasaron, pero no había señal de ella y de repente lo recordé. La boda. Era hoy. Estaba seguro de que estaría ahí, ya que no les daría la satisfacción de no aparecer. Me puse rápido mi traje italiano. ¡Guau! Ahí estaba el tipo guapo. Cuando llegué a la boda, el novio y la novia estaban en su primer baile. Miré alrededor y vi a Julia sentada en la esquina mientras los miraba bailar. Hice mi mejor caminata de galán hacia ella. Estiré mi mano y le pregunté: «Señorita, ¿me haría el honor de bailar conmigo?». Julia parecía sorprendida y estaba por decir algo, pero la llevé corriendo hacia la pista de baile. «Sam, ¿por qué estás aquí?», me preguntó ella, pero no contesté. Luego me empujó, estalló en lágrimas y dijo: «Por favor, déjame sola, ¿no ves que ya he sufrido suficiente?». Yo le dije: «Julia, ¿por qué no ves que eres mi chica del té de burbujas? No hay nadie como tú».
La abracé con fuerza y luego hice lo que quería hacer desde que empecé a hablar con ella ese día en el lago. Me incliné y la besé. ¿Y qué creen que sucedió después? Me dio una cachetada y me llamó mentiroso. Bueno, sí, después de que le conté todo. Cielos, esta chica tenía una derecha, pero luego me abrazó y lloró de felicidad. No podía imaginar un final mejor que este. Sí, lo sé. Hice una locura para ganarme a mi chica y no recomiendo fingir ser gay para acercarse a alguien. Pero ya saben lo que dicen. Enamorarse te hace hacer tonterías. Y vaya, que Julia se convirtió en la dueña de mi tonto corazón. Hola a todos, soy Emma y esta es mi historia, y trata de lo que puede suceder cuando alguien está muy celoso de ti e intenta arruinar tu vida. Todo empezó con mi mamá. Ella es una mujer hermosa y yo salí a ella, así que cuando se divorció de papá y nos mudamos a una nueva ciudad, obviamente tuve que empezar en una nueva escuela. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Me volví muy popular rápidamente, pero no con las chicas. Eran los chicos los que se volvieron locos por mí y eso me volvía loca. Yo solo quería una vida normal con algunos amigos y no era mi culpa haber heredado la belleza de mamá. Como sea, había una chica en particular llamada Ana que era la peor. Ella también era linda, pero sintió celos de mí desde el primer día. Recuerdo haber escuchado la primera semana a algunas chicas susurrando en el baño que yo era más linda que Ana. Y luego Ana entró y parecía que quería gritar. Después de eso, ella se enfocó en destruirme la vida. En mi antigua escuela yo había sido porrista, así que me registré para unirme en esta nueva escuela. Pero no tenía idea de que Ana fuera la jefa de las porristas. Ella fingió ser amable conmigo en la práctica y luego nos presentamos en el juego de fútbol e íbamos a realizar la rutina que Ana había coreografiado. Ana me hizo subir a la cima de la pirámide, balanceándome sobre todos. Yo estaba muy nerviosa, pero sabía que podía hacerlo. Como sea, mientras subía, de repente vi a Ana susurrarle a la chica de al lado y luego ella se movió y toda la pirámide empezó a derrumbarse. Obviamente quería lastimarme, pero le salió mal porque todos caímos sobre ella. Todo lo que escuchamos fue un grito cuando su brazo se rompió. Después les dijo a todos que era torpe y todo era mi culpa, pero yo sabía que ella lo había planeado para que yo saliera lastimada. Y eso no es todo. La fiesta de graduación se acercaba y mamá me había hecho el vestido de seda más hermoso del mundo. Me sentía como una princesa y no podía esperar a ver lo que todos pensaban. Por supuesto, Ana también estaba usando un vestido hermoso, pero todos me estaban mirando a mí. La vi voltear sus ojos y luego, cuando estaba bailando, escuché algo romperse. Miré hacia atrás y vi a Ana parada sobre mi vestido. ¡No podía creerlo! Intenté moverme, pero ella estaba firme y no dejaba de romperlo. De repente estaba parada con un mini vestido y quería llorar. Pero luego mi amiga encontró unas tijeras y lo arregló, y créanlo o no, pero lucía incluso más genial que antes. ¡Ja! Una vez más, Ana intentó hacerme daño. Pero todo le salió mal. Todos estaban impresionados con mi vestido, e incluso impuse una nueva tendencia de utilizar mini vestidos para la graduación. Sin embargo, a pesar de todas las bromas tontas, había algo que Ana tenía y yo no. Un novio. Estaba saliendo con Isaac, uno de los mejores atletas en la escuela, y cada vez que lo veía con él y ella me miraba, siempre me sonreía y me miraba de arriba abajo, como diciendo que ella tenía un novio y yo no. Pero a mí no me importaba su estúpida competencia. Ni siquiera me preocupaba estar soltera. Lo único que quería era que me dejara sola. Muy pronto nos volvimos enemigas. No podía aguantarla y sus comportamientos molestos. Pero luego las cosas empeoraron. Un fin de semana mamá me llevó a un juego e insistió en quedarse a ver mi acto con las porristas. Luego la vi hablando con un hombre y parecía que la estaba pasando bien. Estaba feliz de verla sonreír de esa forma después de mucho tiempo, y como esperaba, no mucho después de eso, ella me lo presentó, y no van a creer quién era. Resulta que era el papá de Ana, de todas las personas en la tierra. Y lo peor de todo es que ahora estaban enamorados, e incluso querían casarse. ¡Oh, no! Si hubiera sabido quién era, los hubiera separado desde el comienzo. No podía ser la hermanastra de Ana. Esa es mi peor pesadilla. Y cuando Ana lo descubrió, empezó a tratarme incluso peor. Una vez estaba caminando en la cantina cuando alguien me empujó de repente. Salí volando y terminé chocándome con un chico que también se cayó. Estaba dolorida, pero el dolor desapareció rápidamente cuando me di cuenta de quién era el chico. Era Liam.
el nuevo chico lindo que acababa de unirse al club de atletismo. Yo seguía disculpándome, pero él solo se rió y dijo que estaba bien. Luego me ayudó y me llevó a la oficina de enfermería para asegurarse de que no estuviera lastimada. Después me pidió mi número. No podía creerlo. Me estaba sonrojando por un chico. Luego, cuando regresé a la cantina, ahí estaba Ana, mirándome enojada. No tuve que averiguar quién me había empujado. Obviamente había sido Ana. Bueno, gracias a su estúpida broma, ahora tenía un chico lindo interesado en mí. Y por primera vez, yo también estaba interesada en él. No pasó mucho tiempo para que nos volviéramos una pareja, y luego éramos casi inseparables. Siempre estaba en su práctica de atletismo, y como Isaac estaba ahí, Ana también estaba ahí siempre. Ella siempre me miraba con odio en sus ojos al verme. No comprendía cuál era su problema. Como sea, una vez el club de atletismo sugirió que fuéramos todos a ver una película. En el cine, Ana se sentó detrás de mí y no paraba de patearme la silla. Me volteé y le pedí que se detuviera, pero no lo hizo. Podía sentir crecer mi ira y pensé que iba a explotar. Pero no quería avergonzarme frente a Liam, así que decidí que necesitaba alejarme lo máximo posible de Ana. Pero no fue sencillo. Nuestra escuela había organizado una gran competición de atletismo con otra escuela, así que Liam estaba practicando siempre. Yo me sentaba en las gradas y lo observaba, y en el día de la competencia Ana se acercó y se sentó junto a mí. Casi me congelo. ¿Qué tramaba? En vez de hacer alguna broma, ella me entregó una botella de agua y dijo: «Oye, Emma, no quiero ser más tu enemiga. Básicamente vamos a ser hermanas, así que vamos a reconciliarnos, ¿vale?» Luego me miró y sonrió con timidez. ¡Guau! Bueno, eso fue una gran sorpresa, pero me sentí aliviada y le dije: «Pensé que este día nunca llegaría. Odiaba que las cosas fueran incómodas entre nosotras». Ana solo sonrió y luego bajamos al campo donde estaban calentando Isaac y Liam para desearles suerte en la carrera. Finalmente la competencia empezó. Ana y yo nos sentamos juntas a animar a nuestros novios. Como esperaba, Liam ganó el primer premio y el segundo lugar fue de Isaac. Estaba muy feliz por Liam y corrí al campo a abrazarlo. Pero de repente, algunos organizadores se acercaron y lo sacaron del campo. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero vi a Ana sonriendo y luego alejándose. ¿Qué fue eso? Después de un rato, los organizadores regresaron y dijeron que Liam había sido atrapado por dopaje, así que el premio era de Isaac. ¿Qué? Era imposible que Liam hiciera algo ilegal como eso. Él nunca había usado alguna especie de sustancia para tener un buen rendimiento. Tenía un talento natural. Todos empezaron a decir cosas malas sobre Liam y no pude aguantarlo, así que fui a buscarlo. Lo vi sentado en una esquina del vestuario y parecía en shock. Cuando me vio, él sacudió su cabeza y dijo: «Yo no usé nada, debes creerme, Emma. No soy esa clase de chico. Lo único que hice fue beber el agua que me regalaste». ¡Dios mío! ¡La botella de agua! Ana me la había dado y me dijo que se la diera a Liam para que se hidratara antes de la competencia. Pensé que estaba siendo amable, pero era obvio que no. Esto es lo que estaba buscando Ana. Había planeado esto. En serio, esto era demasiado. Corrí para buscarla y estaba muy enojada. Ella hablaba feliz con los otros atletas, así que agarré su muñeca y la alejé. «¿Cómo pudiste? Estás intentando arruinar la vida de Liam», le grité. Ana ni siquiera se inmutó, solo sonrió y dijo: «Sí, así es. ¿Y qué?». Yo estaba temblando mientras le decía: «¡Estás loca! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te ha hecho Liam?». «Lo hice porque te odio. Me robaste todo, incluyendo a Liam». ¿Ah? Estaba muy confundida. ¿Desde cuándo le gustaba Liam a Ana? Bueno, Isaac apareció en el momento exacto y obviamente escuchó lo que dijo. Empezó a gritarle: «Me dijiste que hiciste eso para ayudarme a ganar, pero no, eres una mentirosa, así que solo estás celosa de Ana, ¿eh? Vale, ahora puedes correr detrás de Liam si lo deseas. Terminamos». Ana estaba en shock e intentó explicarle que lo había hecho por él, que era un malentendido, pero él ni siquiera la miró. Él dijo: «No vas a salirte con la tuya, Ana. Voy a decirles ahora mismo a los organizadores». Ana intentó detenerlo, pero él la empujó y ella terminó en el suelo y empezó a llorar. ¡Ja! Se lo merecía. Fui a encontrar a Liam y los organizadores anunciaron que había algunos problemas con los resultados y que la competencia se repetiría el siguiente fin de semana. Liam parecía muy feliz y me abrazó. Todo salió bien al final, al menos para Liam y para mí. Liam se ganó el primer lugar y ahora va a competir en una competencia internacional. En cuanto a Isaac y Ana, bueno, ellos terminaron y Ana va a mudarse a otra ciudad con su mamá
e Isaac fue echado del club de atletismo. Por otro lado, mi mamá y el papá de Ana van a casarse pronto, y aunque no puedo aguantar a Ana, voy a ir, porque eso significará mucho para mi mamá. Al menos no necesito vivir en la misma casa que Ana. Ella debe de ser la persona más celosa que haya conocido, y no le ha servido mucho. La envidia es un veneno. Es mucho mejor ser feliz con lo que tienes ahora mismo. ¿Cierto? Hola, soy Aiden. Tengo 17 y todos me ven como un imán de chicas. No puedo evitarlo, soy irresistible para las chicas. Es algo de lo que estoy orgulloso. Vamos, ser capaz de ganarme a cualquier chica que me gusta, eso es un logro, ¿cierto? No culpo a las chicas, yo también me encuentro irresistible. Soy apuesto, rico y puedo conquistar a cualquiera. Si pudiera salir conmigo mismo lo haría. Sí, me gusta coquetear con chicas lindas, pero he estado soltero por un tiempo. Por elección propia. Es simple. Las chicas son muy complicadas. Empiezan dulces e inocentes, pero después de unos meses se vuelven psicópatas posesivas, revisan mi teléfono, me acusan de engañarlas y se enfurruñan cuando paso tiempo con mis amigos en vez de ver tontas comedias románticas con ellas. Creo que cuando una relación se daña no hay forma de salvarla. Sin embargo, era imposible terminar las cosas con mi última ex, Mona. Cuando le dije que no quería seguir con ella, se volvió loca. Tras 355 llamadas perdidas después y 1026 mensajes sin responder, ella pareció comprender el mensaje. Luego empezó un rumor en la escuela de que la había embarazado y que estaba abandonándola a ella y a mi hijo. ¡Ah! Pasar toda una tarde explicándole al director que Mona estaba mintiendo no era mi idea de diversión. Mona necesitaba detenerse, así que llamé a mi mejor amigo Gary para pedirle ayuda. No les conté sobre Gary. No solo es mi amigo, es mi compañero. Cada vez que lo necesitaba, él aparecía sin preguntar y hacía todo lo que le pedía. Gary es un tipo tímido y algo nerd, así que tal vez por eso le gusta ser amigo de alguien como yo. En esta ocasión, le di un disfraz de policía y le dije que fuera a casa de Mona. Me escondí detrás de la valla y observé mientras le abría la puerta. No lo reconoció. De hecho, se asustó cuando le dijo que si continuaba acosándome tendría que acompañarlo a la estación. Ella estalló en lágrimas y prometió que no volvería a mentir. Luego un día Gary vino y dijo que necesitaba mi ayuda. Claro, amigo, cualquier cosa que necesites. Dijo que le gustaba una chica, pero no sabía qué hacer para conseguir su información. Oh, mi amigo se enamoró. Fácil, déjamelo a mí. Al día siguiente fui al centro comercial y él me mostró la chica. Resulta que es una lindura que trabaja en una tienda de ropa. Las vacaciones de verano habían comenzado, así que tenía el plan perfecto para ayudar a mi amigo y a conseguir a su chica. Le dije que postulara un trabajo de medio tiempo ahí, pero él se rehusó de inmediato, diciendo que era demasiado nervioso para eso. Así que al día siguiente fui a la tienda y le mostré al jefe mi currículum y pedí un trabajo, pero él dijo que no había puestos. De repente un tipo que trabajaba ahí se acercó y renunció. Bingo, obtuve el trabajo. Sí, tuve que pagarle al tipo 2 meses de salario a cambio de que renunciara. Bueno, todo por mi hermano. Lo que más tenía era dinero. Como sea, mi primer paso, completado. Así que empecé el trabajo y todas las chicas que trabajaban ahí se me acercaron de inmediato. Como dije antes, soy un imán para las nenas. Bueno, todas excepto la chica que le gustaba a Gary. A ella no parecía importarle, pero sí descubrí su nombre. Se llamaba Helen. En los días siguientes pasé mucho tiempo intentando hablar con Helen para conocerla, pero ella seguía ignorándome. Sabía que necesitaba mejorar mi juego, así que cuando descubrí que iba a trabajar tiempo extra aproveché la oportunidad. Cuando estaba empacando cosas en el almacén, dejé caer una caja adrede en la cabeza de mi jefe cuando pasaba. No se preocupen, no era pesada. No estaba muy feliz al respecto y me hizo trabajar tiempo extra. ¡Victoria! Genial, así que solo éramos Helen y yo solos en la tienda. Ella parecía exhausta, así que le di agua y dije: ¿Estás cansada? Solo ve a casa, puedo cubrirte. Ella miró el vaso de agua y sonrió. Estoy bien. ¿No estás cansado de perseguirme sin llegar a ningún lado? Conozco la clase de chico que eres. Luego se levantó y siguió trabajando mientras me ignoraba. Una vez más, fallé. Hora del plan B. Convencí a Gary de que fingiera ser famoso y viniera a la tienda. Le dije que les pagara a algunas chicas para que le pidieran autógrafos y fotografías cuando entrara. El plan era que le pediría consejo a Helen, ella estaría interesada y se enamoraría de él. Un plan perfecto, ¿cierto? Sí, no salió tan bien. Él apareció como si fuera un payaso de circo. Le dije que se vistiera brillante, pero no quería decir que se vistiera como si hubiera robado el arco iris. Ninguna de las chicas a las que había pagado aparecieron, así que él estaba ahí incómodo y Helen no parecía muy impresionada.
Este chico es tonto. De verdad tenía que hacer todo por él. Así que se me ocurrió el plan C. Decidí secuestrarla. Solo bromeo. En realidad la llevé a la playa. Teníamos un turno en la mañana ese día, así que cuando terminamos la esperé afuera. Cuando la vi salir, la llevé hacia el coche que esperaba y le dije a mi chofer que nos llevara. No estaba nada complacida y amenazó con llamar a la policía. Le dije que se relajara y disfrutara del día porque había trabajado muy duro. Al final dejó de gritar y me dijo que sería mejor que hubiera helado. Jugamos en el agua, encontramos algunas conchas, ya saben, cosas de playa. Su ánimo mejoró y podía sentir que estaba más cómoda conmigo. Luego nos sentamos en la arena y vimos el atardecer. Vi a Helen mirar su reloj y luego mirarme. Se está haciendo tarde, regresamos a casa. Claro, pero oye, ¿qué tal si te encontramos un nuevo reloj? El tuyo es ancestral. Ella sacudió su cabeza. No, está bien, papá me lo regaló. Solía ser un gran hombre, pero empezó a beber cuando cumplí 9. Una vez fue a casa y golpeó a mamá. Se fue después de eso y no he escuchado de él desde entonces. Después de un breve silencio le dije, ¿lo extrañas? Ella pareció triste al decirme, sí, pero no sé si lo perdono. Cada vez que pienso en él miro su reloj. Mi papá talló mi nombre por su cuenta. La consolé. Bueno, no pienses mucho. Yo comprendo cómo se siente perder a un ser querido. Mi mamá falleció cuando era pequeño. Vivo con mi papá, pero él me da dinero en vez de tiempo. No se preocupa por mí como tu mamá por ti. La miré y ella me dedicó una mirada empática. De repente mi corazón saltó. Helen era una chica dulce, pero no, me recordé a mí mismo, estaba haciendo esto por Gary. Así que nos levantamos y fuimos a casa. Le dije a mi chofer que la llevara a su casa y al hacerlo, descubrí dónde vivía. Para llegar a su casa tuvimos que pasar por un callejón largo y oscuro, así que se me ocurrió una gran idea. Pagaría a unos tipos para que fingieran ser ladrones. Luego Gary podía aparecer y rescatarla. El héroe y la damisela en peligro. Viejo, pero efectivo. El día del ataque falso llegó y me escondí en un basurero. Vi a Helen venir y aparecieron los dos tipos. Espera, ¿quiénes eran estos tipos? No eran los que había contratado. De repente Gary corrió para salvar a Helen. Oh no, él no sabía que eran ladrones reales. Observé mientras lo embestían hasta hacerlo caer. Yo no soy muy bueno para pelear, pero en esta ocasión tuve que hacer una excepción. Así que salté y los pateé como karateka. Luego aparecieron los que había contratado y me ayudaron. ¡Wow! Buena coordinación. Gary y yo llevamos a Helen a casa. Antes de entrar me miró con ojos de agradecimiento y dijo, muchas gracias. Yo coloqué mi mano en el hombro de Gary y forcé una sonrisa. Oh, no hay problema. Solo estaba pasando cuando vi a este chico valiente ayudarte. Luego me sonrió y entró a su casa sin siquiera mirarlo una vez. Gary suspiró. Gracias, hermano. Yo contesté, lo siento, amigo, volví a fallar. Para mi sorpresa, Gary dijo, está bien, creo que tendré que rendirme, no tengo el valor para volver a verla. Pero pude ver cómo te estaba mirando. Sé que he sido derrotado. Pero te gusta, no te rindas. No te preocupes, dejarla ir no significa rendirme, solo aceptar que algunas cosas no pueden ser. Y tú, dale una oportunidad e intenta ser serio esta vez. Es una buena chica. Esa noche pensé lo que había dicho Gary. Resulta que tenía razón. Sí, tenía sentimientos por Helen y necesitaba decírselo. Al día siguiente me acerqué a ella después del trabajo y empecé a decir un montón de tonterías, pero luego vi a alguien acercándose a nosotros. Mona. Ella me miró y dijo, vaya, vaya, mira quién tiene una nueva novia. Luego se volteó hacia Helen. Oye, ten cuidado con este. Le gusta engañar a las chicas para luego botarlas. No te enamores demasiado. O llamará a un policía para que vaya a tu casa o romperá como hizo conmigo. Helen me miró en shock. ¿Eso es cierto? Luego, cuando me quedé en silencio, ella estalló en lágrimas. Lo sabía. Sabía que eras un imbécil, pero yo me enamoré de ti. Intenté calmarla, pero ella siguió empujándome. Luego de repente su reloj se cayó y escuché un sonido. Lo había pisado por accidente. Lo recogí y ya no funcionaba. Ella me gritó, ¿cómo pudiste? ¿Sabes lo mucho que significa este reloj para mí? No sabía qué hacer, así que corrí. Lo sé, soy un imbécil, pero iba a arreglar esto, empezando con el reloj. Fui hacia un mercado de segunda mano para buscar a un relojero y mi búsqueda me llevó a una casa con un tipo muy amargado. Se rehusó a ayudarme al principio, pero cuando saqué el reloj, lo miró y dijo que me ayudaría con una condición. Al día siguiente le entregué el reloj a Helen y le pedí que me perdonase. Ella me lo quitó enojada, pero al verlo, parecía confundida cuando vio que estaba arreglado. ¿Cómo? Preguntó ella. Fui a ver a alguien y esa persona también quiere disculparse contigo. Le hice un gesto para que se volteara. El relojero apareció y el rostro de Helen cambió. Era su papá. Ella le gritó, ¿por qué estás aquí?
Sabía que necesitaba calmar la situación, así que dije, cuando fui a arreglar el reloj, él lo reconoció y me rogó que lo ayudara a hablar contigo. Sigue amándote mucho. El papá de Helen dijo, Helen, solo quiero disculparme contigo y con tu mamá. He estado muy solo por los últimos 7 años. Por favor, perdóname para no tener que seguir viviendo este tormento. Así que después de una larga conversación, finalmente se reunieron. Helen aceptó perdonarlo solo si iba a su casa y se disculpaba con su mamá. En cuanto a mí, Helen, bueno, ella me agradeció con timidez y después de eso me perdonó. Le dije que la amaba y ella se rió. Me golpeó en el brazo y me dijo que también me amaba. Así que ahora somos una pareja oficial. Tal vez sea un imán para las nenas, pero ahora soy un hombre de una mujer. No se preocupen, chicas, mi amigo Gary sigue disponible para las citas y es un gran partido.